Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen viernes, bienvenidos, bienvenidas al pase. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Mati Colombati, John Edier, Felo Soriano, Agus. Ahí Ari está viniendo, está respirando, porque está claro, desde las 7 de la mañana metiéndose. Déjenlo ir al baño, por lo menos. Pero en cuanto reponga su respiración, va a estar aquí con nosotros. En un día importante porque me parece que un poco el saldo de esta semana se iba a ir conociendo cuando pasaran las horas después de lo que fue el miércoles, una movilización clave, la movilización para la que más se preparó el gobierno y probablemente también más se preparó la oposición desde que Milei comenzó, que tuvo algo de anticlimática, porque estaban, digamos, ¿no?, las dos partes con muchísima tensión, anticipando una especie de enfrentamiento que finalmente no sucedió, por suerte, no sucedió y no sucedió porque el gobierno decidió que no sucediera. Pero a partir de ahí, una vez que se llega a tanta tensión y después, bueno, se relaja y además el hecho de que en simultáneo se haya aprobado el DNU del FMI, había una sensación de que quizás a partir de esa secuencia se desmovilizaba esa construcción que había empezado un miércoles antes con el apoyo a jubilados que vienen marchando hace muchísimos miércoles y los cagan a palos, y que la represión del gobierno había hecho comenzar la primera manifestación de apoyo a los jubilados es para que no los caguen a palos, y que luego la represión, la intensificación de la represión había hecho escalar. Y muchos decían, en el gobierno y también en la oposición, che, ojo que esto no baje a la gente, que esta cosa de haberse preparado para la batalla y después volverse a casa, encima te aprobaron el acuerdo en el fondo, haga que haya menos gente. Bueno, la buena noticia es que el lunes, el 24 de marzo, iba a haber una manifestación histórica, que el miércoles que viene las organizaciones ya están convocando nuevamente para no quedarse en casa, y que ayer la CGT, de la cual ahora vamos a discutir con toda la mesa lo bueno, lo malo, las cosas que hay que recriminarles, las que hay que rescatar, realmente está abierto, pero la noticia es que convocó no solamente un paro de 24 horas, que era una medida que venía reclamándosele, sino un paro de 24 horas, con los gremios de transporte incluidos a priori. A priori, todo esto obviamente hasta último momento el gobierno va a tratar de voltearlo, pero a priori están incluidos, y eso es lo que le da a un paro una contundencia lo más grande posible. Pero además que en la previa de ese paro va a convocar la CGT orgánicamente a movilizar un miércoles con los jubilados. Y me parece que esto, más allá de cómo evoluciona y de las dudas razonables respecto a lo que pueda pasar en los días previos a la marcha o a los intentos de desmovilizarla, pero da cuenta de que por lo menos ese primer intento del gobierno de instalar el tema de que la calle ya fue, de que fueron 2 episodios contenidos, los del miércoles anterior y el de este, y esa escalada se iba a cortar, bueno, por lo menos les va a costar cortarla. Que hay no solamente una sociedad que está diciéndole que no al gobierno, sino organizaciones a las que esta sociedad hace rato viene mirando, diciendo, che, vienen, se suman, esta es nuestra lucha, es de todos, que lentamente parece estar levantando la oreja ante ese reclamo. No sé cómo la ven, compañeros. Sí, a ver, va a ser muy importante el paro que se viene, es el tercero, el paro general. Sí. Hubo 2 el año pasado, desde mayo. El de mayo fue contundente, me acuerdo, por esto que vos contás, que se unan el transporte. Si el transporte se une, el paro se siente. La consigna básicamente es esa. El gobierno va a tratar de desactivar, obviamente, esa parte, que es la que más le duele, la que más le cuesta, porque los laburantes salen a laburar, no hay transporte y putea al gobierno. Sí, claro. Inmediatamente. Sí, si no hay transporte se siente el paro, si no, sí, claro. sobre todo acá en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Gobierno? Claro. ¿Cómo? ¿Putean al gobierno? Algunos putean, pero no es grato para un gobierno que le pare el transporte. ¿Sí? No es, por más que la gente putea también a la CGT y demás, el gobierno también tiene cierta responsabilidad y lo sienta. Por algo lo debe querer desactivar también, ¿no? También. Sí, voy a ser un poco antipático. Ayer el INDEC dio un montón de datos sobre el laburo. A mí uno que obviamente todos son preocupantes, aumenta la desocupación, peor en las mujeres, peor en los jóvenes, pero hay un dato que resaltaron muchos especialistas en el tema, es la cantidad de gente que tiene laburo y busca otro. Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Pues no le alcanza. Alcanza la guita. Sí. Bueno, el tipo que no puede ir a laburar un día pierde el día de laburo. Y no le está alcanzando la guita. Por eso te pregunto a quién putean. Yo obviamente estoy de acuerdo con el paro. Es más, vengo
pidiéndole a la CGT que se despierte y que deje de tuitear. Pero ojo con esas cosas que de qué nivel de representación tienen y a quién putean cuando no pueden ir a laburar. Hay gente que va a querer ir a laburar. Sí. ¿Y a quién putea? A ver, todos los gobiernos, no solo a los gobiernos le incomodan que los paros se les suma el transporte. Cuando se les suma el transporte, les pasó a todos los gobiernos, porque te muestra que el paro se siente No lo podés realmente como minimizar. gesto No Exactamente. podés operar en los medios diciendo que no tuvo amplia Exacto. La acatamiento. calle vacía. Sí, especialmente acá, no estamos hablando del área metropolitana, ¿no? Donde Exacto. hay bondi, trenes y subtes, sino en el resto del país es otra historia. En el paro anterior se había abierto la Unión de Transporte. Sí. O sea, Sí, no había adherido, ¿no? Ayer la UTA fue el único sindicato que no participó de la Claro. reunión del Consejo Directivo. Ahí está el asterisco. ¿Qué va a pasar con el transporte? Por eso no está confirmado todavía Hoy que de la pare. CGT, Andrés Rodríguez y algunos con los que pudimos conversar decían, no, está todos adentro, hay paro, cuando es paro total, el transporte va a parar, pero ayer la UTA no estuvo en la reunión y el gobierno va a intentar hasta el último Pero por momento. supuesto. Y hasta Sí. Bueno, Volviendo, habla mucho sí. de la CGT que ayer Héctor Daer también en el anuncio haya tenido que aclarar más de una vez que el paro no se levanta. ¿no? Como diciendo, cuando ¿Querés que aclarás lo escuchemos? Dale. Está ahí el anuncio que hizo, es el tape 6, con la confirmación del paro para el 9 de abril. Transmitirle al pueblo argentino, especialmente a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que confirmamos un poco todos los rumores que andaban dando vuelta y lo que habíamos un grupo adelantado en su momento, ratificado por el Consejo Directivo. Vamos a tomar una medida no aislada porque van a ser varias cosas, pero sí la medida más importante son una acción sindical de 36 horas, comenzando con movilizaciones a partir del día 9 a las 12 horas del mediodía y a posteriori, a partir de las 0 hora del día 10, un paro por 24 horas. Sí, te sumo, hoy hay una conferencia de prensa con los organismos de derechos humanos Sí. y van a recibir al papá del fotógrafo Pablo Grillo, a Fabián lo van a recibir también ahí en la CGT, convocando bueno, al 24 de marzo, al igual que las 2 CTA y, como decías vos, al próximo miércoles de vuelta a la marcha de los jubilados. 24 de marzo, Ya además, institucionalmente, me ¿no? olvidé de decir, va a ser marcha de unidad, eso también De los es organismos, histórico. sí. Todos los organismos marchando en una sola convocatoria. A mí ya me escribieron algunos sectores de izquierda para decirme, no hay unidad. No están así. No están así. Me parece que es casi la confirmación, ¿no? Sí. Cuando aparece un sector trosco diciendo que no hay unidad, es porque hay unidad. O en realidad no, pues siempre dicen lo mismo, haya o no haya. No, pero parece que el 24 va a haber hasta un comunicado conjunto. Sí. Me da la sensación de que se percibe que es distinto esta vez, ¿no? Lo cierto y lo importante es que es una fecha, siempre es una fecha clave para marchar, pero en este contexto y dadas las últimas marchas de los miércoles, está bueno que no se pierda el espíritu familiar que suele tener como característica particular la del 24 de marzo, ¿no? Que no gane el miedo y que gane la idea de estar todos juntos. Además es feriado, no tendría por qué haber Mira, si no, problemas con la si no policía. participa Patricia Bullrich va a ser pacífica. Las movilizaciones que terminan mal, con desbande Sí, y represión, claramente. son en las que Patricia Bullrich quiere que eso suceda. Así es. Sí, hay una decisión, ¿no? Porque también en la marcha de mujeres no hubo ningún tipo de inconveniente. Me parece que es como decías recién, hay una decisión y me parece que también se dieron cuenta y por eso el miércoles vimos cómo desescaló, cómo había menos infiltrados o al final estuvieron solamente. Se dieron cuenta también que la imagen de la jubilada en el piso no les garpa. Es que, y ahí retomo un poco lo que comentabas vos, Ari, hace un rato. Yo creo que en el fondo, y más allá de que haya gente que puede ideológicamente estar más cerca de la policía que del que protesta, o gente que cuando llega a la estación de tren y no hay tren puede putear primero al laburante antes que al gobierno. A la larga, este gobierno, como todos, lo que ofrecía de una manera muy particular era cierta normalidad, cierta calma, cierta previsibilidad en la vida, y no lo está dando. Con lo cual, para un gobierno nunca es buena noticia tener que reprimir y nunca es buena noticia que le hagan un paro. Más allá de que nunca va a faltar algún consultor que te diga, no, esto sirve porque en tal focus group me dicen claro. que este sector... Un gobierno le dan a elegir. Podés tener un paro nacional en contra o no, va a elegir siempre no tenerlo. Y si le dan a elegir, tenés que cagar a palos o no a la gente, va a elegir siempre
no cagarla a palos. A ver, el gobierno... Entran otras después cuestiones de por medio, pero en general es así. El gobierno va a activar, digo, para tratar por lo menos de alivianar el paro. Ya sabe que es inevitable, obviamente ya está, lo anunció Dar. Igual viste que a veces ha habido anuncios que se fueron para atrás, pero esto está firme. Esto está firme. Me parece irreversible. Y el gobierno lo sabe que es irreversible, pero va a tratar de matizarlo, alivianarlo. La persona encargada de las negociaciones de los puentes, porque ya arrancó, es Guillermo Francos, que tiene ¿Caputo diálogo. no había tenido también ahí una cuchara en esa negociación? Sí, pero puede ahora... llegar a aliviar lo del transporte, eso. Exactamente. El paro el 10 de abril se hace. Va a hablar con Héctor Daer, Guillermo Franco, me decían ayer un alto funcionario del gobierno. Va a hablar con Gerardo Martínez, que son las dos personas con las que mejor se lleva a Guillermo Francos. Y obviamente, como bien decía Nico, va a activar también Santiago Caputo, que mantiene una buena relación con los popes de la CGT. Y no descartan tampoco hablar con Hugo Moyano. Así que hay que ver qué pasa. El gobierno obviamente no está contento, si no, no se sentaría a negociar. No, claro. Pero es un paro muy incómodo para el gobierno. Le vienen saliendo muy bien las negociaciones al gobierno. Yo siempre digo, es al único que le cumple la CGT. O sea, el gobierno el único que le cumplió es a la CGT. Bueno, ahora los gobernadores estas últimas 2 semanas. Pero ya la vienen CGT pasando cosas antes de lo del miércoles. Lo del miércoles me parece que los arrinconó a muchos de los dirigentes sindicales a decir, che, no, bueno, esto ya es un escándalo. Ya no marchar es un papelón directamente, no movilizar, no parar, ya era un papelón. Tienen papelones igual. Sí, por supuesto. Pero venía ya con algunos temas muy sensibles también a las finanzas de los sindicatos, tema obras sociales. Y también hay una realidad, más allá de que hoy la CGT o el mundo sindical no representa la totalidad de los trabajadores, ¿no? 4 de cada 10 solamente hoy tiene un empleo formal, y de esos ni siquiera todos están sindicalizados. Sí es cierto también que el gobierno está poniendo un techo a las paritarias. Hoy cualquier paritaria que se firma por arriba del 1%, el gobierno no la homologa. Lo dijo el propio Daer anoche en una entrevista que dio con Pablo Rossi y Feynman. Es curioso que elige esos interlocutores, ¿no? Los mismos que elige el gobierno. Pero fue a Esta semana hablar estuvo con Pedro. Eso iba a decir. Es verdad. También estuvo con Pepe. No acepta hablar con nosotros, Daer. Pero eso porque tuvo un problema puntual, bueno, no le gustó una No tuvo nota un que le problema hicimos. puntual, pero de verdad nosotros todas las semanas lo llamamos a Daer para hablar y Daer no acepta. Y está bueno que todo el mundo sepa, lo hemos contado, pero lo repito. La última entrevista que nosotros le hicimos a Daer fue en pandemia. En pandemia la CGT aceptó negociar con el sector empresario que los trabajadores cobraran el 75% del sueldo. O sea, les cagaron un cuarto del sueldo. Y eso lo firmó la CGT. Nosotros lo entrevistamos a Héctor Daer en ese momento, le consultamos sobre esto, le repreguntamos sobre esto y titulamos la nota del Destape con eso, porque nos parecía muy relevante periodísticamente que la CGT acepte una reducción de sueldos. Sobre todo sin una contrapartida, porque vos decís, estábamos en una pandemia. No alcanza, bajaron las ventas. Bueno, bajamos los sueldos al 75, dame un bono o dame algo o pagame el 125% cuando esto mejore. No estaba eso en la negociación. Cuando le repreguntamos eso y publicamos eso, Daer nos llamó, nos amenazó públicamente con que nos iba a hacer un juicio, etcétera, por contar eso. Y bueno, y desde ahí no nos da entrevistas. Entonces, por eso supongo que le da entrevistas al minion de Mariano Grondona, que es Pablo Rossi, el cordobés. Porque le preguntaríamos estas cosas, le preguntaríamos por qué se juntaba a escondidas con Macri cuando también armaban una reforma laboral. Por eso es un problema, viste que dicen... Después de eso fue diputado de Unión por la Patria. Fue diputado de Unión por la Patria y le votó a Macri, yo hoy lo recordaba, o sea, Daer cuando fue diputado, porque ahora van a empezar a pedir lugares en las listas. Que hay un montón de grandes diputados del sindicalismo, Palazzo, Yasky, Manrique, hay un montón. Pero Daer cuando fue diputado le votaba todo a Macri, incluido el blanqueo. Entonces, pero no solo Daer, pensemos también, el último candidato a presidente del peronismo, Massa. También, bueno, sí. Entonces... Por eso yo digo, hay una cosa me escucha y dice, le estás pegando a una CGT que le va a hacer un paro a Milei. Mirá, esta La CGT es más que Daer igual, es ¿eh? más La que CGT Daer, es mucho más claro, que Daer. pero estoy hablando de una conducción de la CGT que lleva 10 años conduciendo la CGT y en esos 10 años los laburantes estamos peor. Claro, Con pero Macri, con Alberto y con Milei. Yo tengo claro, te pongo un matiz ahí, y no es por defender a Héctor Daer ni a la CGT, que también tiene, por supuesto, sus historias y sus complicaciones, pero no es únicamente responsabilidad de la CGT ni de Héctor Daer que eso haya sucedido. Totalmente. Más bien fue, No, eso coincide. en el medio tenés un gobierno peronista 4 años, hoy en las últimas horas vos tenés un peronismo en la provincia de Buenos Aires que no se ponen de acuerdo ni para suspender las PASO. Sí. Hay una cuestión mucho más allá de la CGT y de Héctor Daer, de
que explica un poco el estado de situación de las cosas, porque si no también hay una cuestión muy, yo creo, contradictoria. En general sucede mucho en Twitter también, que es la CGT no sirve para nada, ya está, están todos burócratas sindicales entregados, y al mismo tiempo, ¿qué pasa que la CGT no le hace un paro a este gobierno? Bueno, las dos cosas al mismo tiempo son contradictorias. O son una estructura burocrática que no sirve para nada, o es la única estructura posible de pararle el país a un gobierno y que lo sienta. Escuchemos a Daer anoche entonces en esta entrevista explicando los motivos por los que marchan, y yo voy a agregar una carta más, porque creo que hay un motivo más ahí dando vueltas, que lo comentábamos hace un rato con Ari, pero lo volvemos a contar ahora después de escuchar a Daer, al jefe de la CGT. Lleva una medida de fuerza es que insistentemente, desde fines del año pasado, las paritarias en curso de este año se han pisado, no se han homologado y estamos en una caída de poder adquisitivo muy fuerte. Primer punto. Segundo punto, creemos que hay una necesidad urgente que tampoco escucha el gobierno, que tiene que ver con un aumento de emergencia a los jubilados y con la actualización del bono, ¿no? El bono lo cobra muchísima gente, casi el 72% de los jubilados, y no tuvo actualización contra la inflación importante que tuvimos el año pasado y la inflación más baja, pero inflación al fin que estamos teniendo este año. El último actualización de ese bono es de octubre-noviembre del año pasado. Bien, entonces, paritarias pisadas y bono a los jubilados. De nuevo, el reclamo propio de la CGT y el que se acopla a lo que se viene reclamando. El bono, por si alguien no lo recuerda, es de 70.000 pesos. Sí. No se tocó en todo el año, ¿no? No se tocó hace... Y la inflación no está bajando, ¿no? Porque recién la estábamos escuchando y ayer salió que en una semana los alimentos aumentaron 2,4% y es la suba más grande en un año. Ahora en un minuto vamos a volver al tema ese, porque obviamente la inflación y lo que nos pega en el bolsillo es uno de los temas más urgentes para los argentinos, pero les decía, hay un motivo más de la CGT detrás de este paro, y es que, ¿vieron cuando nosotros les decimos acá que se le está firmando un cheque en blanco al gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional? La CGT hace la misma lectura, porque evidentemente es lo que pasó. Digo, es muy difícil, excepto que seas diputado, tener una lectura distinta, y a los diputados les cuesta explicar por qué votaron lo que votaron. Pero la CGT sabe que en ese cheque en blanco puede estar escrita la reforma laboral, porque es algo que pidió el FMI cada vez que tuvo que sentarse a negociar con un gobierno. Y no una reforma laboral contra los derechos individuales, como dicen en la CGT, para explicar por qué aceptaron ciertos artículos de la ley de bases. Esto lo contó acá muy bien Mariano Martini en varias notas en el Destape. La CGT dice, bueno, están los derechos individuales, están los derechos colectivos. Nosotros tenemos que proteger los derechos colectivos, que son los que nos van a permitir el día de mañana reconquistar los individuales cuando haya mejores condiciones de fuerza. Yo me pregunto, ¿para qué sirven los derechos colectivos si no es para proteger los individuales? Ese es el sentido que tienen, pero bueno, esa es la explicación. El FMI no va a ir entonces por esos derechos individuales, va a ir por los colectivos, por la libertad de asociación, va a ir por tratar de desarmar a la CGT, que es lo que viene tratando de hacer el FMI en la Argentina desde hace mucho tiempo, que quiso hacer en cada negociación, y el gobierno ahora lo va a poder sacar por decreto si quisiera, porque si sumás este cheque en blanco con los cheques en blanco anteriores, que fueron el DNU nunca rechazado 7023 y la ley de bases, el gobierno va a tener el poder para hacer cosas muy importantes. Y con la Corte Suprema actual, con un García Mancilla, un Rosenkrantz, un Rosati, bueno, no hay nadie que pueda llegar a frenar eso. ¿Y por qué la CGT apoya la llegada del hijo a la Corte Suprema? Pero fue eso, insisto con algo. Es parte de ese mismo esquema. Coincido con vos, pero ¿por qué la CGT, y no vemos a la CGT dentro de la gran crisis que atraviesa hoy el peronismo y la oposición? Sí. Porque si no es la CGT, es Daer, que se defienda sola la CGT, yo no tengo nada que ver con la CGT. Ahora, es parte de un abanico. De que todo está roto. Bueno, sí, claro, porque si no parece que todo fuera culpa de la CGT, no, bueno, que tiene responsabilidad, tiene la responsabilidad que le toca, no, está bien, pero porque si no es la CGT y Daer. Y veamos lo que está pasando con el peronismo en los últimos días. Tiene abrochado 4 gobernadores peronistas.
que se juntaron con el jefe de gabinete al mismo tiempo que el PJ Mientras se el estaba PJ se reuniendo. reunía. El otro día se ausentaron los diputados de una provincia que al día siguiente obtiene una mina. Una mina. Entonces, Una mina de minería. Sí. sí, claro. Claro, porque hay... Muchos que llegaron por votos de peronistas al Congreso, hoy le están levantando la mano a Milei, pero con las dos le levantan. Entonces, entiendo la responsabilidad del sindicalismo, entiendo la responsabilidad de la CGT, de Héctor Daer, cada uno le toca la que le toca, pero no podemos pensar que la situación actual de crisis que atraviesan hoy los trabajadores en la Argentina es porque la CGT hizo un paro más o un paro menos, porque lo hizo en abril y no lo hizo ahora. Digo, porque si no... Sí, está bien esto que decía. A ver, el peronismo está hace meses viendo a ver qué hace con una PASO en la provincia de Buenos Aires. Meses. Milei hizo Ayer hubo 3 espacios distintos en la legislatura bonaerense, unos bajaron, otros no, y no se pusieron de acuerdo para suspender una Pero PASO. vos compará la toma, la clave es la toma de decisiones. Fíjate la toma de decisiones en el mundo libertario y en el mundo peronista. Tardan meses para ver qué hacen con una PASO, con el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, por la rosca, por todo lo que En el quieran. Senado Nacional acaba de perder 4 bancas. Sí, y Milei toma una decisión, te mete 2 jueces por la corte, toma otra decisión, hace al Congreso firmar un cheque en blanco, está bien, tiene una billetera grandota que es el Estado Nacional. Bueno, es presidente y tiene un oficialismo. Kicillof es gobernador y no tiene oficialismo. Y tiene un establishment atrás dispuesto a bancarle cualquier cosa. Me suena eso, no tiene oficialismo. Dentro de ese oficialismo está el establishment. Están los tipos que se aprovechan de Milei, que van a ser oficialistas hoy, son siempre oficialistas. Sí, claro. ¿Qué es el quilombo lo de la provincia? Ayer tiene que ver con eso. Yo entiendo que la semana que viene ya está acordado la suspensión de las PASO y el desdoblamiento de la provincia, y está acordado porque están en esa... No en fue el esa- último capítulo el de ayer de esa No, pero lo increíble es esto, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires dice, yo quiero que pase esto, y esto que el tipo dice explícitamente que quiero que pase, no pasa. ¿Por qué? Porque el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires no quiere que pase eso, o quiere que pase eso a cambio de determinadas cosas. Y está en juego eso, ¿no? ¿Quién lidera la provincia de Buenos Aires en un año clave? Que ahí Y viene más esto... que lidera la provincia de Buenos Aires, ¿quién lidera la oposición a este gobierno? decir Y hasta que no se exactamente resuelva eso, vamos a estar en problemas. Iba a decir exactamente eso. ¿Quién es o sea, le planteé lo mismo más temprano en Abra, pero se los pregunto a ustedes. O sea, ¿quién es el opositor a Milei? Milei. El principal obstáculo que bueno, tiene, pero por fuera de pero Milei, el o sea. principal obstáculo hoy que tiene Milei en la política es el mismo. Está bien, y pero lo ha demostrado. ¿quién Después, se presenta No, no como el antagonista de Milei? hay varios, pero no hay ninguno que sea síntesis. Hoy no hay una síntesis. Pero un tipo que tenga visibilidad a nivel nacional, que haga todo al revés de lo que hace Milei, que tenga votos, que Milei lo identifique como su antagonista. Kicillof. Bueno, ¿Hay uno? está claro que es Kicillof. Bueno, Y después entonces- Cristina hace su trabajo de opositora desde fuera de la dinámica del Sí. día a día, digo, sin un cargo, ¿no? Bueno, claro, reunió. Pero me parece que está ahí, está claro. por eso. Entonces yo creo que todos los que son opositores a Milei deberían ser oficialistas del principal opositor a Milei. Como un cálculo, ¿no? Pero no es matemática. La política. Aparte pasa lo que Bueno, pasó. pero es que si no, Milei la tiene... O sea, Milei no solo tiene todo lo que tiene, sino que encima no tiene nadie que lo frene. Pero por eso, el otro día acá Parrilli con Mariano Martín dijo que la marcha de los jubilados era sectorial. Era sectorial. Por eso, el problema es mucho más amplio. Hay un me parece que hay un problema de diagnóstico. Bueno, claro. Mucho antes después de cómo eso termina volcándose en la calle, volcándose en los congresos, en las legislaturas y Pero aparte y cualquiera demás. te mete ruido. Yo vi la cocina de, a ver, cómo se hizo lo que pasó ayer. La gente no sabe porque, a ver, tampoco importa tanto que pasa en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, hay que decirlo, a la gente no le importa, pero fue muy importante lo que pasó ayer y lo armó el gobierno. Yo vi la cocina como le iban armando del día a día. Todo lo de ayer lo armó Agustín Romo, que es el jefe de bloque de diputados de la la provincia Libertad, de Buenos Aires, una persona que no es muy conocida, es un pibe, un libertario. Lo armó él solito, dijo, bueno, vamos a tratar de que se rompa ahora el peronismo. Se juntó con uno de Ritondo, que es el jefe del bloque del PRO en la provincia de Buenos Aires, y armaron esto. ¿Qué hicieron? Tratar de que el peronismo se empiece a romper, a ver si bajan los de Kicillof, a ver si no bajan los de la Cámpora, lo fueron planeando, presentó un proyecto nada más. Metés un poquito de mella, tirás un poquito un fosforito y de repente Pero la agitás. claro. Y el efecto de todo eso es un gobierno que avanza sin oposición, aún en condiciones que no son las que te cuentan los periodistas que leen el WhatsApp de Santiago Caputo, los tuiteros que son amigos de Agustín Romo y demás. Porque uno lee los diarios, los portales, perdón, estoy viejito, y pareciera que Argentina es un país sin inflación.
¿no? Como este gobierno pudo terminar con la inflación, entonces se le permiten otras cosas. Uno escuchó incluso a diputados defendiendo en la Cámara de Diputados, son discursos que después quedan versiones taquigráficas, son documentos oficiales. Ustedes no sé si sabían, los discursos que dan los diputados son documentos oficiales. Si vos querés ir a fijarte qué opinaba Juan B. Justo Está ahí. sobre los frigoríficos, podés ir a leer el discurso que dio. Bueno, hay diputados que se ve que no saben eso, porque dicen cosas que a mí me daría mucha vergüenza. Mi que solidaridad queden. con los taquígrafos De de hoy en día. de este congreso, porque Sí. hay que anotar cada Tendría que cosa. empezar a usar emojis en las taquigráficas. Pero lo golpes. cierto es que dijeron, como este gobierno logró eliminar la inflación, bajar la inflación, entonces hay que darle herramienta para que la economía crezca, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es, ahora aún nos vas a mostrar algunos datos y tenemos para repasar también una nota del Destape y varios datos más sobre este tema. Pero no hace falta ver el pase para enterarte que está subiendo de nuevo la carne, que está subiendo de nuevo los fideos, que está subiendo de nuevo el azúcar, que está subiendo de nuevo el pan. La verdad es que es algo que se da cuenta cualquiera que vaya a hacer las compras. Tenemos la placa 9, donde está esta nota del Destape, que muestra la brutal disparada de la inflación de alimentos que nos anticipaba hace un rato acá. Aus es de Rodrigo Núñez, parte del maravilloso equipo económico que tiene la redacción del Destape, y que cuenta que los alimentos aumentaron 2,4% en una semana. Esto es así. Sí, 3,5 aumentó la carne, ¿no? Es un montón. Y además, bueno, ya nos cansamos de explicar cómo es esto de los parámetros que toma el INDEC para medir y por qué eso no refleja del todo lo que tiene que ver con cómo se va achicando el bolsillo de los argentinos. Pero en este caso estamos hablando de alimentos. En la nota, Rodri decía que, bueno, las bebidas aumentaron un 5%, azúcar, miel y dulces 4,2%, pero carnes 3,5%, aceites 1,3%. Es un número significativo porque estamos hablando de una semana. Esto no es una proyección mensual, no está midiendo lo que pasó el último año. Son un 10% de aumento de acuerdo al documento en lo que tiene que ver con las variaciones de precios que tuvieron además más dispersión y valores extremos respecto a la semana anterior, ¿no? Es decir, estamos volviendo un poco a lo que había sido la normalidad, un serrucho en el cual las cosas bajan a veces un poquito, después suben mucho, después bajan un poquito, después suben mucho. Entonces, si te alejas y lo vas viendo, sube y sube y sube. Más allá de esta cuestión de que un mes te pueda dar 2 décimas más o menos, una medición del INDEC que ya hasta los grandes medios financieros del mundo como Bloomberg reconocen, como advertimos acá hace varios meses, que está distorsionado. No es que tocan los números, simplemente que utilizan una matriz que ya no refleja las compras de los hogares argentinos para hacer el cálculo. Que debió ser de cambiada ya inflación. desde noviembre. Está la promesa que ya en noviembre pasado iban a dar a conocer los números con el nuevo índice, pero evidentemente ese índice era bastante más Y alto. recordemos que esconder la inflación es esconder pobres, porque la canasta Claro. de pobreza o sea, cuánta gente hay por arriba o por abajo de la canasta de pobreza se mide en función de esa canasta del INDEC. Sí, y Tenemos- como sí. aumenta el dólar también, desde la Confederación General de Almaceneros le decían también a Rodri que se están cambiando algunos precios también, tomando en referencia el futuro aumento que prevén en lo que tiene que La ver con el evaluación que dólar, están claro. anticipando. Se están anticipando también los almaceneros. Tenemos una placa con un gráfico de la consultora LSG, es la placa 2 de esta sección, que muestra la evolución de alimentos y bebidas semana a semana. Para seguir insistiendo con esto, porque si no, hasta uno mismo a veces se descuida y termina diciendo, no, porque este gobierno bajó la inflación. Y la verdad es que esta inflación es una inflación 2,4% en una semana. No lo voy a anualizar como haría Milei, ¿no? Pero además, Pero incluso pensando en un mes donde se mantuviera esta tendencia, estamos hablando en un mes que equivale a esos meses turbulentos de antes de las elecciones. 10%, 9%, es muchísimo. Pero ahí lo que vemos es ese serrucho de lo que les decía, ¿no? Y cómo los aumentos a veces son menos o más, pero todo sigue aumentando y todo sigue alejándose del poder adquisitivo de la gente. No, te iba a decir que además es una época del año en la que no se cerró ninguna negociación salarial ni de paritarias. Vos pensás que por ahí algunas empresas están ofreciendo 1% y es el doble de lo que alguna empresa te puede llegar a ofrecer
O sea, es el doble en una semana de lo que te pueden ofrecer como incremento salarial para el mes que viene. Es, digamos, proyectado puede ser un problema. Y otra cosa que se vio esta semana y que también es una pésima señal, no es solo el número del aumento, cuánto pasó, de cuántos pesos a cuántos pesos, sino también la frecuencia. Porque tenemos una placa de acá que explica que la carne aumentó 2 veces en 10 días. Cuando un mismo Sí, producto... la carne es notable, se siente Cuando un claramente. mismo producto empieza a aumentar en poco tiempo, varias veces, aunque sea poquitito, Sí, sí. te habla de una dinámica que ya no es la de una dinámica de desaceleración, de tranquilidad, de nos vamos acercando a una inflación más baja, sino que es nuevamente de una carrera para ver que el último que aumente va a ser el que salga perdiendo. Incluso los carniceros te dicen, y eso es que no hay margen para aumentar más, porque no hay guita. Entonces, también es un aumento que es hasta donde ven que pueden, porque si no se quedan con la carne en la carnicería, ¿no? Así es. Y eso tiene como contrapunto, esta economía doméstica, esta economía de bolsillo, tiene como contrapunto la economía del país, que también se está quedando sin dólares. ¿No? Vos te quedás sin pesos a fin de mes, el país se queda sin dólares cuando tiene que pagar, entre otras cosas, los vencimientos de la deuda que tomó un tal Luis Toto Caputo hace unos años y que, les aclaramos, no tiene absolutamente nada que ver con el Luis Toto Caputo que está ahora viendo cómo dibuja un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pagarlo. Ayer las reservas cayeron 264 millones, tenemos también una placa con esos datos. Casi 1.000 millones en menos de una semana. El tema es el acumulado toda la semana. 1.000 millones en una semana, 2.800 millones de dólares en lo que va del año, que va poquito del año. Van 2 meses y medio. meses y monedas. Por eso es imposible que alcance la guita del FMI, si es que viene, cuánta viene. O sea, es simplemente prorratear. ¿Cuánto vendrá? 10.000 millones de dólares, que es lo que dice que va a llegar y es lo que algún diputado dice que le dijeron que vamos a tener. Bueno, a 500 millones de dólares por día te alcanza para 20 días. A 250 por día te alcanza para 40 días. Lo que sea, a 100 millones, o sea, no va a alcanzar esa guita. Para llegar a las elecciones le va a alcanzar. Para llegar a las elecciones. Sí, no sé si alcanza para llegar a las elecciones de la capital, que son ahora a mediados de mayo. Es muy impresionante. Entre ayer y hoy ya hablamos con varios diputados y a todos les preguntamos lo mismo. ¿Qué firmaron? No sé. ¿Qué dice el acuerdo con el FMI? No lo sé. ¿Cuánta guita va a venir? No lo sé. ¿Qué garantía hay de que esa guita no se fugue? No lo sé. No hay. Miguel Bogiano, cuando lo entrevistamos la semana pasada, que es uno de los asesores económicos del gobierno, le preguntamos, la guita va a ir, según el gobierno, según Caputo, según Milei, a fortalecer las reservas del Banco Central, que efectivamente no tienen dólares. Genial. No, tenemos de hecho una placa ahí que muestra el estado de las reservas del Banco Central, que efectivamente no solo no tienen, sino que está bastante para abajo, menos 10.000 millones de dólares de reservas netas. Claro, entonces el gobierno está utilizando todos los días dólares de otro lado, de los encajes, de lo que sea, para sostener este dólar ficticio. Publicó Fer Alonso esta semana, en lo que va del año, bajó 2.800, pero usó 7.000. Bajó 2.800, pero usó 7.000 para sostener este precio ficticio que tenemos ahora. Y le preguntamos a Miguel Bogiano, lo que entra, que es supuestamente para que eso que está en rojo deje de estar en rojo. ¿Qué garantía hay de que no vuelva a estar en rojo? Claro, en un día. Después queda en rojo en un día. O en 3 meses. Y Bogiano dijo, no hay garantía. Recién le pregunté a un diputado de La Libertad Avanza, usted dice que la plata va a ir para sanear el Banco Central. Sí. ¿Dónde está escrito eso? No está escrito. ¿Le creemos a Milei? Bueno, es una cuestión de fe. Por experiencia, como bien decías vos, Luis Caputo, la última vez que hizo esto, no solo lo hizo de forma ilegal. Luis Caputo era el presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central no puede firmar un acuerdo con el FMI. Lo tiene que firmar el ministro de Economía o el ministro de Finanzas en ese momento, y el presidente no lo firmó ni el ministro de Finanzas en ese momento. Lo firmó Nicolás Dujovne, que era el ministro de Hacienda, que era distinto, y lo firmó Caputo, que era el presidente del Banco Central. Y en ese momento, como bien contó Milei, la plata que entró al Banco Central, Caputo se la regaló a los banqueros. Entonces, si no está escrito que no lo vayan a hacer de vuelta ahora, ¿por qué el mismo personaje no va a hacer de vuelta lo mismo? Y además ahí hay una contradicción en términos que es espectacular. Porque, por un lado, te ponen al ministro de Economía y al socio del ministro de Economía al frente del Banco Central. ¿No? Auxili. Estuvieron décadas hablándonos de la independencia del Banco Central y cuando llegan ellos ponen al ministro de Economía y a su socio. Ahora, para explicarte esta deuda,
tratan al Banco Central, al Ministerio de Economía, como si fueran dos cosas distintas. Es el Ministerio de Economía le pide plata al FMI para pagarle al Banco Central. Le está pagando a sus socios, se está pagando a él mismo. Ni siquiera su socio, es tu propia billetera. Por eso es un solo... lo increíble. Es como si vos tuvieras dos cajas de ahorro, con una pagás los servicios y en la otra cobrás el sueldo. O considerás la billetera esa que tiene un cosito en el medio sí. y tenés los billetes de un lado y del otro del otro. Le transferís de una a la otra, entonces le quedás debiendo a tu propia cuenta. Pero entonces, para quedarle debiendo a tu propia cuenta, vas y le pedís al prestamista del barrio, que es un tipo bastante turbio, y que después te dice cómo tenés que organizar tu casa, si podés pagarle la cuota del club a los pibes y qué sé yo, te dice cómo tenés que manejar tu economía. Y vos querés vender que eso no es nueva deuda y que es beneficioso. Es realmente increíble Según que Clarín es deuda del kirchnerismo, ¿no? Sí. Según Clarín es deuda del... Lo que dicen deuda del kirchnerismo son las letras, que Lo de efectivamente, central, o sea, el gobierno anterior generó una bola del ELIX, Levala, lo que carajo sea que era de ese momento. Esa bola existió y no se desarmó, pero desarmarla, una bola de deuda intrasector público, con una deuda con el FMI, no es una buena idea. Debiéndole 45.000 millones al FMI. Ya. Claro, Además, Y lo peor de todo, y es todo bastante patético si uno lo empieza a pensar, es que nosotros estamos describiendo esto y pensaríamos que el FMI ya los recibió con la alfombra roja, les dio una virome dorada y tienen todo firmado. Sí, se habla de un acuerdo, pero el acuerdo no está. Ayer tuvo que salir Milei, les pido la placa 3, de nuevo anunciar, que es la quinta vez que anuncia Ya viene, un acuerdo que no tienen. Sí. Esta vez con Bloomberg, con la agencia internacional Bloomberg, a quien, tras la ratificación del decreto que autoriza el Ejecutivo, el presidente Javier Milei dijo a Bloomberg Línea que el acuerdo técnico con el FMI llegaría a mediados de abril. Ya viene. ¿cómo Ya mediados viene. de abril? Ya viene. En Casa Tranqui. Rosada dicen que el día final es el 30 de abril, o sea, hasta ese día es como el deadline. 30 de ¿Te abril. siguen dejando entrar a vos? Sí. Yo te puedo... no sé, hoy no perdón, volví. no sé qué teníamos en el orden, pero lo de ayer de Johnny fue... espectacular. ¿Lo tenemos para verlo? Es muy largo igual. fueron 10 No, minutos. dejalo entero, no, callate, ahora vamos a hablar nosotros. Los porque greatest hits lo que de hiciste Johnny. ayer... Esto es Let It Bleed. Claro, claro. Porque además, ahora nosotros nos reímos, cagamos de risa. Esto es lo que tiene que hacer un periodista. Hablando en serio, o sea... Si yo ese no entiendo, me llegan un montón de mensajes, gracias, te necesitamos, pero... ¿Qué sé yo? fue- Es Entonces el no hay problema de la otra- crisis de representación. No, y le Claro. das voz a mucha gente que no tiene voz. Si te y que le descuidaste- gustaría Obvio. preguntar esas cosas. Si te descuidas, terminas en una lista este año, porque como están las cosas. Yo, No, no, igual, no está si para están esa. enojados No sé. con Johnny, él es Jonathan Eguer, somos parecidos, no somos el mismo. Tenemos que hacer algo con nuestro look porque somos demasiado A mí, parecidos. a veces me dicen Algún grande, día la Ari. voy a ligar por tu culpa. Y a mí me dicen forro, mirá las cosas que haces. A mí me putean por vos. A mí a veces me dicen grande, Ari, yo digo gracias. O sea, yo ya está. Expliquemos para los que no lo vieron, aunque se viralizó por todas partes, y ¿Está ahora grabado? lo vamos a pasar, Ah. lo estamos buscando, que ayer Johnny Viale fue a la conferencia de prensa a hacer lo No, que se hace. Johnny ¿Cómo Eguer. Johnny Viale, viejo? Los viernes. El otro vocero. Cerrá que Ya sí. está. Me hacen estirar y después Si me yo meten tenía a- una crisis de identidad... Es el otro Ese vocero. es el otro. Quiero decir algo. mató. Las veces que hablaba con Mauro Vial, esto in memoria, siempre en vivo me jodía y me decía, ay, Jonathan, como mi hijo. Y encima me sos acuerdo. parecido, me decía. ¿Vos te acordás? Vos, Me porque vos acuerdo, yo estabas estaba en ese ahí. programa. Yo estaba ahí. Un saludo a la Jonathan memoria Eguer de Mauro Viale. fue a la conferencia de prensa a hacer lo que se hace en las conferencias de prensa, que es preguntar Claro. y repreguntar cuando cabe. Y fue a hacer una pregunta bastante obvia y que cualquiera de nosotros hubiera hecho en tu lugar, que es por qué decían una cosa y ahora están haciendo lo contrario. Además está todo Twitter, ¿no? Porque Sí. se tuiteaban todo encima, que les quedó todo. Lo podían guardado. haber negado, pero Adorno La me respuesta- confirmó sí, que... fue buenísimo. Primero te dijo sí. Y después trató de levantarla, pero fue como, ups, me agarraste. Sí, sí. A ver, la idea era demostrar con esta pregunta y estas contradicciones de ellos que volver a tomar deuda y volver a recurrir al FMI es una pésima noticia. Vos te sentás en tu casa, hablas con tu vieja, con tu viejo, con tu abuelo, hablas con tu hermano y cualquier persona que le preguntás el FMI qué es y te dice es una cagada. ¿Y sí? El FMI es una mierda. sí. Te lo dice así de mal, lo decimos todos porque sabemos lo que tenemos. Yo tengo 41 años, ya sé lo que es el FMI. Viví el 2001, viví Macri, viví incluso Alberto Fernández, que no volvió a tomar deuda, pero recurrió al FMI, es un acuerdo a mi entender malo.
Y ahora de vuelta, o sea, ya sé lo que es el FMI. Los que tenemos más de 20, 30 años sabemos lo que es el FMI. Bueno. Sin duda nuestros padres. Y esto fue más o menos lo que está reflejando las encuestas, porque si esto se está preguntando en las encuestas, y eso fue lo que, bueno, más o menos traté de demostrar. Adorni sabía lo que era el FMI, se ve que se olvidó por una conveniente cuota Armó un de poder. relato, no sé si se olvidó, armó un relato Ah, para ahí lo acomodarse. ahí está. Veámoslo, a ver. Vamos a ver a Johnny, que fue espectacular. Sí, es cierto, será cierto este tweet, yo lo comprobé, era cierto, si querés confirmarlo vos, @madorni, dice, tener que recurrir al FMI solo deja en evidencia el rotundo fracaso del gobierno, Argentina, Ahí le tiraste un coma, caño, un además. país, punto. Sí, ¿Es cierto? sí, por supuesto. ¿Y cuál es la inconsistencia? No, quería saber si el gobierno, si este es un fracaso del gobierno, tener que volver a recurrir al FMI. No, mira, yo te voy a explicar algo. Nosotros en el FMI ya estamos. Nosotros no recurrimos al FMI. Lo último para cerrar, es interesante lo que decís de Macri, que lo tuiteaste sobre que es una crítica al gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo se explica que el ministro de Economía sea Luis Caputo ahora? Mirá, vos efectivamente tenés un problema de escucha, porque te estoy diciendo que Te escuché tocar la cuando guitarra, vos por eso dices. apelás a acceder a un crédito como se accedió en el 2018, gobierno en el que no participaba, y la verdad es que me importa poco Pero hablarlo Caputo sí. acá, Y le es porque preguntas por Caputo, no por efectivamente hubo una manga de un cúmulo de personas que destruyeron la está Argentina. enojado. A ver, Sí, hay que entender acá que vos no sacás un crédito para los gobiernos, la Se política en Argentina no saca créditos para ninguna otra cosa que no sea sobrevivir. ¿Y ahora? Y el kirchnerismo se comió, se pulverizó, se dilapidó. Knockout técnico, ¿eh? Si yo todo fuera lo el que árbitro, encontró. cortaba acá la pelea. Ya está. No puede más. Sí, Ya muy, está. muy incómodo, es que es inexplicable. Sí, Para el grabó- gobierno es incómodo. El borra esto pelotudo del Gordo Dan. El Gordo Dan el otro día le dice a Fran claro. Fijap, borra esto pelotudo. Fran Fijap es un líder libertario digital que tuiteó, vamos a tener FMI para rato, vamos, viva la libertad. Después de eso carajo. le filtraron una foto de él hace unos años haciendo los dedos en Sí, vez delante de un están muy grafiti de la enojados JP. los pibes de Caputo, los pibitos que están con Santiago Caputo están muy enojados con Fran Fijap, muy enojados, pero lo ubicaron con razón para mí. ¿Cómo vas a salir a festejar? Ahí te das cuenta de la incomodidad que tiene el gobierno de El volver gordo al Dan FMI. al lado de toda esta caterva es bastante lúcido, te digo, porque... Es un poco- No, Una en pregunta, serio. ¿estás Es con el la menos misma? boludo de todos. No te quiero incomodar, pero ¿estás con la misma camisa? No, yo me ¿Ayer fijé lo y mismo, hoy? pero no es. No, es, no. No, tiene una una colección roja. de camisas escocesas. No ¿verdad? seas No, mal. Era no, otra. No seas mal. Sí, ponela. Ahí está, no es. No, es No, más porque está más oscura. oscuro ahí. Sí, Para no, es la roja. misma. No, es roja y negra. Esta es No, azul y naranja. los que están viendo en el coso de YouTube, les pido por favor que me, No, sigan, no es la me misma. sigan. No, no es la misma, está No, más no es oscuro la ahí. misma, Ale, no seas Tenés ciego. Ya daltonismo. sabíamos que No era es la sordo, pero misma. más ciego no. Tenés un problema de Por escucha favor, y te visión. pido. Es la misma. Por favor, te pido. ¿Dónde- Lijala. dónde? ¿Pasaste por Te tu llamo casa? al orden. Obvio que pasé por mi casa, Miré me que bañé, me ves que arreglé. está más Y aunque oscuro. tuvieras razón, no seas botón. Claro, por ahí no O durmió en sea, la casa. Basta. Por ahí no Claro, durmió en la mirá casa. si era la misma y no había pasado por mi casa. Tarjeta Había amarilla tenido para el señor una noche Lijala. agitada. Bueno, Vos, te efectivamente, favor. tenés un problema de Ay, escucha. tenés un porque- problema Vos tenés un escucha. problema de Vos tenés un escucha. problema de escucha. Che, en un rato, John, con toda la información de los pasillos de Casa Rosada, nos va a contar cómo sigue Linterna Libertaria por el Pagano Gate. Vamos a estar hablando también del brote de sarampión. Lo advertimos acá hace unos días, pero el gobierno no se está enterando y es grave lo que está pasando. Fero, nos vas a dar más detalles en un rato. Sí, señor. También vamos a tener más detalles de del nuevo ataque de la administración de Milei contra la educación universitaria, varias universidades en emergencia porque no tienen fondos. Esta semana una medida de fuerza muy importante que estuvo tapada un poco por lo que pasó el miércoles, pero Agustina nos va a dar los detalles. Vamos a hablar un poco más de la marcha también, de la CGT, vamos a hablar un poco más del Fondo Monetario Internacional, pero antes de que se vaya Ari, ¿Qué? quiero que nos cuentes un poco Ari, porque ¿tenés esto... la misma remera que ayer? Tenés la misma remera que ayer, sí. No, ayer vine con camisa blanca. Esto no lo vi en ningún lado. Yo ¿Qué? a la mañana leo todos los portales y todo, pero hubo ayer una decisión que desata una guerra interna en la justicia argentina Y va a haber un que quilombo, puede sí. tener repercusiones políticas muy importantes. Sí, ayer tuiteó el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Tenemos en Argentina, en este tren de contradicciones, un ministro de Justicia que era abogado de narcos, violadores, genocidas y barra bravas. Esa era su clientela, con la cual hizo una fortuna bastante considerable, que incluye cuentas en Puerto Rico, en Estados Unidos, departamentos en Punta del Este y demás. No es, el Ahora, único, sí, claro. ¿Qué? no es el único integrante del gobierno que tiene algún vínculo con los narcos, ¿no? ¿Quién es el otro? Y Expert, por ejemplo. Ah, ok. Que hizo campaña Sí, en sí, el que avión Y tenía- hay del una narco. diputada Bueno, también a la que acusaron, ¿no? Soria, en público, en una sesión.
¿Sí? de una Bueno, causa en Estados Villaverde. Unidos. Villaverde. Villaverde, sí. Tenemos para compartir, si está ahí el tuit del ministro Mariano Cunio Libarona, porque se viene una discusión muy interesante que ya se está aplicando en la Argentina y es, les diría, casi que la única política de Estado que se sostiene desde el gobierno de Cristina, que es el cambio del Código Procesal Penal argentino, que es una buena iniciativa. Resumida, la idea es pasar a un sistema acusatorio y reemplazar este sistema que tenemos que es inquisitorio. El sistema inquisitorio, el juez es una suerte de señor feudal del expediente judicial donde hace lo que quiere. El juez decide si investiga, decide si delega la investigación al fiscal, decide si le da bola al fiscal, decide sobre lo que hace y todo lo que hay en el expediente, decide si avanza, si no avanza, etc. Y todo el resto está medio pintado en general. El sistema acusatorio cambia esto y pasamos, en resumen, y hay parte de lo que dice el tuit de Cunio Libarona, que les voy a leer que es real, pasamos a dividir las tareas. Entonces, hay alguien que investiga y acusa, que es el fiscal, hay alguien que juzga en función de lo que otro investigó y acusó, que es el juez, que es un juez de garantías, y todo pasa a ser de forma oral y no escrita, lo cual hace que sea mucho más accesible para el resto de los mortales. Ese es un resumen muy sintético del nuevo código, es mucho más complejo, pero está bueno. Y se ha sostenido, se sancionó durante el gobierno de Cristina, Macri lo suspendió, después lo empezó a aplicar, se ha aplicado en algunas provincias, arrancó por Jujuy y por Salta, y se ha ido aplicando en distintos lugares, pero por lo que les conté habrán notado que le quita el poder a los jueces y se lo da a los fiscales. Y eso va a ser un problemón por esto que anunció el ministro de Justicia, Cunio Libarón, ayer, que dice: vamos a implementar el sistema acusatorio en el distrito judicial más importante del país, Comodoro Pi. Cosa que ya es un problema porque Comodoro Pi no es un distrito judicial, Comodoro Pi es una calle. No, dale, Cunio, un poquito más te pido. Bueno, Expliquemos que el distrito sería la justicia federal. Por eso habla de Comodoro Pi. Justicia Federal. con asiento en la Ciudad de capital Buenos federal. Aires. O sea, es la justicia federal con asiento en la capital federal. Comodoro Pi es la calle donde queda. Pero también hay tribunales atrás de Comodoro Pi, bueno, no importa. En la Valle. En la Valle, sí, bueno, en fin, cosas del ministro. Pero dice Distrito Judicial más importante del país, Comodoro Pi, que es como lo llamamos mediáticamente a ese lugar y a Bueno, es un ese... ministro mediático. Tiene lógica. Y a ese edificio, sí. Bueno, sigue el tuit. Este sistema que rige exitosamente en los Estados Unidos y que todos conocemos por las películas. Varias cosas. No es así el sistema de Estados Unidos para arrancar. ¿Sí? Estados Unidos tiene un sistema bastante parecido, pero no es así. De hecho, Votan a los jueces. votan a los podemos- fiscales. A los fiscales. Los fiscales son parte del Poder Ejecutivo, tienen elección popular, hay juicio por jurados todo el tiempo. Es otro planeta. Y no te tienen una causa 15 años ni en pedo. Ni en pedo te Las tienen causas 15 entran y años. salen por un tubo. Cuando hay arrepentidos, se trata en serio. La Corte Suprema no resuelve como acá 10.000 causas al año, resuelve un puñadito chiquito. Es la verdad bastante distinto. Pero además, sus explicaciones lo conocemos por las películas. Que es insólito, yo justo lo contaba antes, pero bueno, ya que el público se renueva. Justo este fin de semana vi una peli que se llama Tribunal en Fuga, no sé si lo vieron, de Gene Hackman, ¿vos la viste? Sí, la vi. Con Gene Hackman, Dustin Hoffman, Clásico. Rachel Weisz, sí. Y hay un actor más que no me acuerdo ahora. Pero básicamente la peli trata de cómo podés manipular la elección de los miembros del jurado y después cómo podés comprar el veredicto. Vos decís que las películas de ese no lo jurado. benefician a lo que está diciendo. No, qué sé yo, porque ves esa, ves El Abogado del Diablo. ¿Te acuerdan de esa Sí. con Al Pacino y Keanu Cruise. Reeves? Ah, Hay un montón de películas que efectivamente muestran que no es tan genial. Tiene cosas mejores, no es tan genial. Pero bueno, no es eso. Ari, perdón, hay sistema acusatorio en algunas provincias. Hay por eso, sí, Santa se Fe. empezó a aplicar Santa Fe, Chubut. sin presupuesto. Porque el sistema acusatorio, vieron que siempre dicen, tenemos un problema en el Poder Judicial, tenemos que crear más juzgados. No, tenés que crear más fiscalías. Porque el juez pasa a ser un juez de garantías y los que tienen mucho más laburo son los fiscales, que están todo el tiempo en audiencias orales. Y lo que está pasando en muchas provincias, puntualmente las del norte, es que tienen todo el tiempo audiencias orales, que tenés que prepararla, y no dan abasto. Y no solo no dan abasto, hay veces que no hay ni siquiera lugar físico para hacerlo. Ejemplo, en Comodoro Pi no hay lugar físico para aplicar el código acusatorio. No hay lugar para hacer las audiencias. ¿Sí? De hecho, los juicios, por ejemplo, el que siguieron mucho, el de Cristina, se hacía una vez por semana porque no había lugar para hacerlo todos los días.
Entonces no se puede aplicar, pero pon el tuit de vuelta que quiero marcar un par de cosas más de lo que dijo. Dice, bueno, permitirá una justicia mucho más rápida, eficiente y transparente. El fiscal investiga y realiza las acusaciones contra el presunto delincuente, eso es verdad, así dice el Código Acusatorio. El imputado con su abogado se defiende de las acusaciones formuladas por la Fiscalía, eso es verdad. El juez es el árbitro, se encarga de que se cumplan las garantías del proceso y resuelve. Eso está bien, o sea, eso es lo que les decía del Código Procesal. Todo es oral y con plazos estrictos para que las causas tengan sentencias rápidas. ¿Te puedo agregar algo a sentencias rápidas? Sí. Ayer hubo una reunión clave en la Casa Rosada que la encabezó José Luis Vila, que es el secretario de Estrategia Nacional. Es un radical con muchos lazos con bueno, Es al que le pusieron la bomba a los Mario Bros, ¿no? es un tipo pesado que está en el gobierno, que Un responde a radical, Guillermo un Franco. radical trabajando Bueno, en la estrategia. la supuesta... Bueno, Sí. atención a Es un esto. histórico de la CIDE. Exactamente, Un histórico. ahí está. Estaba esperando que alguien lo diga, lo dijiste vos muy bien. Muchos años en Estados Unidos, Miami. como Ayer representante de la CIDE en Estados armó un Unidos. acto ayer en la Casa Rosada referido a esto. El gobierno está intentando que las sentencias sean rápidas porque quieren el patrimonio de los, ellos llaman narcos, corruptos, chorros y demás, que a veces quedan. Un narco, no sé, tiene 3-0 kilómetros, no saben qué hacer. Dicen, después de 10 años no sirve más ese auto. Quieren venderlo rápido. Y quieren hacerlo llamativamente. O sea, encontrar un vericueto legal para hacerlo en medio del proceso, pero sería medio raro. El tipo no está condenado, no sabe si realmente es culpable y le vas a Bueno, fue lo que sacar el trató de hacer patrimonio. Macri en su momento, con la extinción de dominio. Sí, la Eso, elección de bueno, dominio, lo quieren todo hacer eso. bastante rápido y está justamente ligado a eso, que es bastante polémico el tema de vender algo de alguien que todavía no está condenado. Sí, Bueno, pero sumo algo de esto prosiga. que es importante. Esto ya, como decía Fero, se aplicó en varias provincias, etcétera, no del todo bien. En Comodoro Pi va a ser un problema porque, como vieron recién, le quita poder a los jueces este sistema. Hecho con el cual yo estoy totalmente de acuerdo. Se lo da a los fiscales, a estos fiscales que tenemos ahora, a los Tayano, a los Stornelli, a los Marijuán, a los Ple. Que a los- diría Murano, es una pelea de malos contra malos. ¿No te Sí. gustan los fiscales? ¿No te parece que no te caen bien? Eh, Es medio difícil pensar que Stornelli va a hacer las cosas mejor teniendo más poder. Además, en Comodoro Pi no existe fiscalía de cámara. En este momento está vacante hace muchos años desde que se fue Germán Molés. Y además tenemos un procurador interino. Sí. Ni siquiera tenemos un procurador general designado. Digamos, esa es la situación. El curador es el procurador- jefe de los fiscales. Claro, sería Es el el- tipo más poderoso de todo este esquema si se aplica. Exactamente. Y hay Que alguien ese- ahí regularmente. No está irregular porque la ley dice que ante la vacancia asumía el fiscal más antiguo ante la Corte y efectivamente era Eduardo Casal. No, la ley No, preveía... pero sigue lo que como no prevé- Antarino desde hace casi una década. Hace 7, 8 años, sí. Claro. Eso es lo irregular, digamos. Creo que hubo pocos personas en ese cargo que duraron tanto tiempo No hubo. siendo titulares. No Imagínate, hubo. No, un lleva- interinato que dure más que cualquier titular. No lo hubo, pero bueno, la ley preveía eso porque podía pasar, Sí, sí, que sí. necesitaras un interino. Lo que no podía pasar, y ahí paréntesis, Alberto propuso un candidato para la procuración. Sí. Y las no mismas salió. internas que vemos hoy bloquearon Así que es. el procurador hoy sea Daniel Rafecas, juez federal de Comodoro Pi. Pero vuelvo un toque a esto porque esto va a poner de culo a todos los jueces federales de Comodoro Pi, que son los que al día de hoy todavía tienen las causas. Entonces vamos a volver a ver que se aceleran, por ejemplo, causas contra Milei. Y vos decís, bueno, es algo para celebrar. Y yo quiero insistir con un concepto de no celebren cuando se viola el Código Penal, no celebren cuando un juez hace las cosas que a ustedes les gustan pero por fuera de la ley, porque al otro día se da vuelta y las hace contra ustedes. Entonces, no tiene que suceder que se aparten del Código Penal ni contra Milei, ni contra Cristina, ni contra Macri, ni contra vos, ni contra mí, ni contra nadie. Y lo que vamos a empezar a ver seguramente en esta disputa, esto dijo Cunio Libarona que va a ser a partir de agosto, es que los jueces de Comodoro Pi se van a poner a hacer cosas contra el gobierno. Y yo no lo celebraría, siempre y cuando sean cosas por fuera del Código Penal. Hay un montón de cosas para... Si avanzan en una investigación y muestran todas las pruebas, tienen todos los papeles, sí, claro. Totalmente. Pero bueno, eso va a haber que ir viendo caso por caso. Pero estén atentos, porque en medio de todo este quilombo se viene una guerra fenomenal entre los jueces de Comodoro Pi, que van a perder poder, y bienvenido que pierdan poder, y un gobierno que no maneja Comodoro Pi. A Comodoro Pi lo maneja varios sectores. Uno es el que mencionó recién Johnny, que son los eternos servicios de inteligencia. Otro es la Embajada de Estados Unidos. Otro es el Grupo Clarín. Y otro es Mauricio Macri. Milei no tiene injerencia sobre Comodoro Pi. Me das un pie perfecto para lo siguiente que quiero charlar.
Mencionaste a la Embajada de Estados Unidos y a los Sí. poderes corporativos. Vamos a hablar un poco del Fondo Monetario Internacional, pero vamos a ponerlo en contexto con algunas novedades que hubo esta semana. Perdón, un detalle Sí. que no me quiero olvidar, porque recién decíamos lo del procurador. Sí. Hay un nombre para procurador. El nombre que está proponiendo Comodoro Pi y el peronismo y el gobierno de Mariano Borinsky, Sí. Que es el Lofer. ¿no? Es uno de los tres, pero sí es el que más chances tiene. Bueno, Mariano Borinsky es el tipo que nosotros encontramos 16 veces reunido con Macri mientras armaba las causas contra Cristina. Digo, en esta negociación, porque ahora el 3 de abril tenemos negociación por los jueces de la Corte, está este lugar clave. Y el nombre que está ahí, corregime si me equivoco, es Mariano Borinsky. Sí, sí. ¿El peronismo dijiste también? ¿El peronismo lo quiere poner a Borinsky? ¿Daer? No, el peronismo. No, los No, ya sé por eso. Los senadores peronistas, Sí, sí, sí. con la misma excusa que quieren apoyarlo del hijo. Al hijo. Con Borinsky se puede hablar. Ya sé que se puede, ese es el problema. Hablaba tanto que iba 16 veces a hablar con Macri mientras armaba las causas contra Cristina. Siempre va a haber alguien que hable un poco más lindo que vos. Pero si los senadores Lo peronistas resumiste mucho mejor bancan que yo. que sea Borinsky, Lo bancan. Hay muchos que Cristina sí. debe tener alguna injerencia en esa decisión. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? Similar al caso del hijo. Digo, esto es un quilombo monumental. Estamos hablando del funcionamiento de todo el Poder Judicial y el gobierno se está metiendo con eso ahora. Yo sé que por ahí pasa de largo, pero acuérdense que va a ser un ¿Y quilombo por grande. qué Estamos se mete en con un- eso ahora? Digo, No lo ¿qué sé, tienen es para una- ganar yo y me- qué tienen para perder? Es Claro. más lo que tienen para perder, me parece. ¿Sabés que no me hacía la misma pregunta ayer y no lo sé? No, es una gran pregunta. ¿Por qué si casi que es funcional, medio por piloto automático como Con Oropi? Libra, con todo lo que está alrededor. Bueno, Sí. ahí hay una cuestión, que es que históricamente la embajada, que tiene injerencia en jueces de Comodoro Pi, siempre tuvo más injerencia en fiscales que en jueces. Sí, De ahí puede estar jugando un factor. puede ser, sí. ¿A qué viene esto? Los voy a invitar a que veamos ahora, y va a servir como disparador para un comentario que quiero hacer, al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, hombre que no solamente es el número 2 de un presidente que tiene casi 80 años y que no tiene, con las leyes actuales de Estados Unidos, posibilidad de reelección, con lo cual una persona podría llegar a presidente de Estados Unidos en el corto plazo, o es de los que más posibilidades tienen de eso. Y además es una persona, acá lo contamos en su momento durante la campaña, que creció profesionalmente desde que era un estudiante de la universidad hasta ahora, que es la segunda persona más poderosa en el gobierno de Estados Unidos, de la mano de Peter Thiel, que es uno de estos supermillonarios de Silicon Valley que vienen diciendo que la democracia y la libertad son incompatibles, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo una performance en Estelar en la reunión tan tensa con Zelensky. Así es, de ahí lo habrán visto Ahí a Vance. fue Es el que cuando está se hizo- sentado. Exactamente, se se hizo peleó con Zelensky. Esto decía, tenemos, gracias a la inteligencia artificial, un doblaje automático para que lo puedan entender incluso los que nos están siguiendo sin que yo tenga que hacer el doblaje simultáneo. Pero presten atención a lo que decía hace 2 días J.D. Vance. Conceptos que nuestra clase dirigente tenía cuando se trataba de globalización. La primera es asumir que podemos separar la fabricación de las cosas del diseño de las cosas. La idea de la globalización era que los países ricos subirían más en la cadena de valor, mientras los países pobres producían las cosas más simples. Abrías una caja de iPhone y diría diseñado en Cupertino, California. Ahora bien, la implicación, por supuesto, es que se fabricaría en Shenzhen o en otro lugar. Y sí, algunas personas podrían perder sus trabajos en la fabricación, pero podrían aprender a diseñar o, usando una frase muy popular, aprender a programar. Pero creo que nos equivocamos. Resulta que las geografías que se dedican a la fabricación se vuelven muy buenas en el diseño de cosas. Hay efectos de red, como bien entienden. Las empresas que diseñan productos trabajan con las empresas que fabrican. Comparten propiedad intelectual, comparten mejores prácticas e incluso a veces comparten empleados clave. Ahora asumimos que otras naciones siempre nos seguirían en la cadena de valor, pero resulta que a medida que mejoraron en el extremo bajo de la cadena de valor, también comenzaron a alcanzarnos en el extremo superior. Fuimos presionados desde ambos extremos. Ahora, esa fue la primera presunción de la globalización. Creo que la segunda es que la mano de obra barata es fundamentalmente una muleta. Es una muleta que inhibe la innovación. Incluso podría decir que es una droga a la que demasiadas empresas estadounidenses se volvieron adictas. Ahora, si puedes fabricar un producto más barato, es muy fácil hacer eso en lugar de innovar.
ya sea que estuviéramos externalizando fábricas a economías de mano de obra barata o importando mano de obra barata a través de nuestro sistema de inmigración, la mano de obra barata se convirtió en la droga de las economías occidentales. Y diría que si observas en casi todos los países, desde Canadá hasta el Reino Unido, que importaron grandes cantidades de mano de obra barata, has visto que la productividad se estanca. Y no creo que eso eso no es una casualidad total. Creo que la conexión es muy directa. Bueno, más allá de que en el final mete una justificación de las políticas racistas contra la inmigración, lo importante es lo primero, que está diciendo algo que sabíamos pero que nunca habíamos escuchado decir por un vicepresidente de Estados Unidos con todas las palabras, que es que la globalización era un mecanismo para que los países ricos sean cada vez más ricos, mientras los países pobres no dejaban de ser pobres. Y en segundo lugar, que esta representación política actual, que son Vance y Trump en Estados Unidos, pero que es Milei y demás en la Argentina, rompe con la globalización no como una reacción contra lo peor de la globalización, sino como una manera más efectiva de hacer lo que la globalización venía a hacer, que era hacer que los ricos sean más ricos y los pobres sigan siendo pobres. Lo sumo a otra noticia de esta semana, que ustedes me dirán sacada de la galera, que es que se difundieron o se desclasificaron un montón de archivos que quedaban clasificados sobre el asesinato de JFK. Tenemos algunos más tarde si quieren para repasar porque hay cosas muy graciosas. Incluso uno que dice que Hitler vive en la Argentina. No es cierto, chicos, es solamente un archivo de la CIA que decía que un tipo decía que había visto, pero no importa. Pero lo que sí sobre el asesinato de Kennedy no hay nada nuevo. Ya se había desclasificado el 99% del material. Todavía quedan cosas clasificadas, con lo cual, si se quieren estar guardando algo, se lo pueden estar guardando todavía. Pero lo que sí confirmaron esos archivos, a través de un montón y un montón de documentos, es que más de la mitad del cuerpo diplomático de Estados Unidos está al sueldo de la CIA. Y que muchísimos presidentes, empresarios y diplomáticos y funcionarios y dirigentes de otros países del mundo son agentes o contactos de la CIA. Algo que también sabemos desde hace mucho tiempo y se comprueba cada vez que hay algún tipo de liberación de este tipo de archivos y viene muy bien para pensar todo esto en términos de Argentina. Porque acá tenemos un gobierno que desde que asumió ha decidido darle a Estados Unidos todo lo que Estados Unidos le ha pedido. Sí, es un groupie, ¿no? Directamente. Absolutamente. Trump, lo que sea. Absolutamente. Y que además ahora, al acudir al Fondo Monetario Internacional nuevamente, bueno, queda en una posición de muchísima vulnerabilidad contra un organismo cuyos acuerdos, y lo acaba de decir el vicepresidente de Estados Unidos, no yo, tienen como objetivo que los países pobres se dediquen a dar tareas básicas y que pagan bajos sueldos, es decir, materia prima, a exportar materias primas. Y hay una cuestión que es un fenómeno que se ha dado en los últimos días y que ustedes seguramente han observado, que es un Milei que simultáneamente parece más débil que nunca, con protestas multitudinarias en la calle, con internas en su propio partido, con batallas que no sabemos por qué están dando, como la que está dando ahora en la justicia, como la que dio con el grupo Clarín hace algunas semanas, sigue teniendo ese tweet fijado, Milei. Y al mismo tiempo parece que lo apoyan más que nunca, que estos mismos poderes establecidos, cuando tienen que dar vuelta a votos, los consiguen. ¿Por qué se piensan que hubo tanta gente que votó a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el otro día a pesar de estar en contra? ¿Por qué se piensan que hubo una mutación del virus de Loredo para hacerlo más contagioso que antes? No, que había un interés de los patrones, de los sponsors, de un montón de fuerzas políticas que no coinciden en nada, la coalición cívica con Pichetto, por ejemplo, que tenían el mismo interés, que es que se apruebe esto. Ah, porque si no te dicen, no, es que son muy buenos en la estrategia parlamentaria, llama a Guillermo Franco, si rosquea, me parece que llama a otra gente. Pero claro, por supuesto. Pero acá hay el punto al que quería llegar. De este fenómeno aparentemente contradictorio de un presidente débil, más fuerte que nunca o más apoyado que nunca. Hay un politólogo brasileño que se llama Rodrigo Nunes, yo lo he citado acá otras veces porque tiene un libro brillante que se llama Bolsonarismo y Extrema Derecha Global. Es así chiquitito, se lee en una tarde, lo publicaba acá en la Argentina, Tinta Limón, y lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Es de las cosas... Terminé de leerlo y me puse a aplaudir solo. Imagínense, o sea, es muy bueno. Y lo que dice él, hablando de Bolsonaro, pero se aplica acá a Milei, es que cuando un presidente termina recostando
y dependiendo todo su esquema de poder del apoyo de ciertas corporaciones, en el caso de Bolsonaro estaban los militares, el sector financiero, la industria de San Pablo y algunos más. En el caso de Milei hablamos de los empresarios cuyos nombres ya sabemos, los Elstein, los Ornequian, los Mindlin, los Manzano, pero hablamos también de Clarín, hablamos también de Estados Unidos, hablamos también de las fuerzas de seguridad. Cuando depende todo del apoyo de estas corporaciones, cuanto más débil es el presidente, más provechoso resulta para esas corporaciones porque más le pueden sacar a cambio de ese apoyo y por eso lo apoyan más. Que Clarín haya sacado las 2 tapas más vergonzosas probablemente de la última década o del último lustro en una sola semana, justo cuando parecía que si Clarín le hacía 2 tapas en contra, el gobierno se caía. No es porque mágicamente se pusieron de acuerdo en todo. De hecho, el tuit contra Clarín sigue estando en la cuenta de Milei. Es porque Clarín sabe que sosteniendo a Milei ahí va a poder sacarle no solamente Telefónica, sino las cosas que le vaya a pedir el mes que viene, el año que viene, y así hasta que deje de ser presidente. Y lo mismo pasa con el Fondo Monetario Internacional, y con esto termino. Me parece incorrecta la caracterización de decir que el Congreso, que la Cámara de Diputados le firmó un cheque en blanco a Milei al aprobar el acuerdo con el fondo. Le dio un cheque en blanco al Fondo Monetario Internacional, porque hoy ni Milei ni Caputo están en condiciones de decirle que no a ninguna condición que el fondo le ponga sobre la mesa. Porque si en un mes no firman, si en 3 semanas no firman, este gobierno se termina. Entonces, el cheque en blanco que firmaron los diputados es un cheque en blanco ¿a quiénes? A los mismos que describía J.D. Vance en el video que vimos hace 5 minutos. A gente cuyo trabajo es que los países desarrollados sean cada vez más ricos, que los ricos sean cada vez más ricos y que nosotros estemos cada día peor. A eso fue que le dieron un cheque en blanco los diputados de la Nación el otro día. Bien, está bien, sí. A ver, está bien esto que decís. Las corporaciones aprovechan esta debilidad. Claramente es el presidente más débil. No tengo recuerdo de un presidente con este nivel de debilidad. Eras muy chico con De la Rúa, ¿no? No, pero tampoco era tan. No, pero no tenía este nivel de debilidad de la Rúa. Está bien, al final sí, obviamente, por eso se va. Pero digo, más que la debilidad, el contraste entre la debilidad y todo lo que logra siendo débil. Tenía Eso es lo tenía que algún aparato atrás de la Rúa que no lo hacía. hacía tan débil. Obviamente termina de manera muy débil y por eso se va y demás. Pero a Milei lo veo con una fragilidad terrible. Digo, no tiene. Más allá de las corporaciones, no hay un apoyo político, no hay un apoyo, por lo menos de organizaciones importantes sociales. Sí tiene apoyo social de alguna manera, pero sí está en un estado de debilidad total e incluso interno, digo, adentro, digo, estamos viendo lo que está pasando en el Congreso. Sí, por eso. A mí lo que me resulta llamativo y traté de entender en esta breve explicación es ese contraste entre esa debilidad y que los tipos avanzan. Y avanzan. les sirve. Parte de la explicación está en la oposición, pero no puede ser toda la No, explicación. evidentemente comparten promotores algunos sectores de la oposición y el gobierno, porque si no nos explica que con 7 senadores y tan pocos diputados puede avanzar prácticamente con todo lo que quiso en el Congreso. Y a mí me divierte un poco cuando escucho a algunos periodistas de distintos espacios también y de todos lados, ¿no? Esta cosa de... Lo que pasa es que son muy buenos en la rosca parlamentaria. El trabajo que hacen Martín Menem y Lule Menem, Guillermo Francos conoce mucho, Santiago Caput. La verdad que podrán tener sus habilidades de rosca. Tienen su billetera también. Sí, claro. Evidentemente no sé si llama Francos. Pero igual Ahora, no, para convencer a un por ahí no diputado para de todo, que- pero, Pará, esto, Guillermo, pero tienen una habilidad, ¿eh? Sí, bueno, Sí. pero no creo que sea la habilidad de Guillermo Francos lo que logra convencer a un Congreso entero de que le aprueben un DNU. Digo esto, han Germán sacado Martínez leyes de Unión por la Patria sí. contó más de una oportunidad que en vivo estaban llamando empresarios a los diputados para decirles, che, yo necesito que esto salga. Sí, sí, sí. Algunos petroleros. Eso pasa siempre. Y también a diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos hay un registro de lo que llaman cabildeo. Claro, el lobby. Del Es lobby, legal. Es legal. Y así eliminaron la corrupción. y- Podrían hacer lo mismo con las drogas, Bueno, no sé si eliminaron Igual la eliminaron la corrupción, pero es un montón. es un montón. No, Bajaron era la irónico. incidencia- Era bajaron la irónico. incidencia Dejaron de percibirlo como corrupción y por lo tanto eliminaron la corrupción. Sí, A eso. pero yo creo que hay cierta habilidad tienen, ¿eh? Haciendo cosas que por ahí uno no está de acuerdo, más o menos, o haciendo política, entregando cosas. Ha tenido votaciones muy finitas que las consiguió por 2 o 3 diputados que puntualmente el gobierno Sin duda. accionó para, Yo tengo una pregunta. para conseguir. Ari que una dice que lo que respuesta. importa no es el tamaño, sino cómo la usan. No, a ver, te pongo el ejemplo al revés. Alberto Fernández mandó, ya que estábamos hablando hace un rato del procurador, una reforma del Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? No la reforma judicial, que era una
Nada, no importa, dejemos esa. El Ministerio Público Fiscal tenía cosas interesantes. Le faltaban 2 votos. 2 votos en diputados para sancionarla. Los necesitaban los diputados de Córdoba, que alguno creo que incluso sigue siendo diputado. No le dio ni un pica bajada cordón a Córdoba para conseguir eso. Decía, lo tienen que votar porque coinciden ideológicamente y yo tengo razón o como fuera. Mira, no se logran así las cosas en política. Se logran, o a veces los convencés o a veces negociás. ¿Qué negociás? Un puente, ponele. ¿Qué necesita Córdoba? Un puente para arreglar una ruta. Bueno, te doy los fondos para arreglar la ruta y tus diputados me votan. ¿Hubiera estado bien? Yo creo que sí, tendríamos una mejor ley del Ministerio Público Fiscal. Bueno, Milei lo hace. El otro día los catamarqueños se sentaron y al otro día les entregó una mina, no una mina mujer, sino una de minería, se la entregó a la provincia. Pobre que Crexel todavía está esperando el nombramiento en la UNESCO. Bueno, a una la cagó Pagni, la cagó Pagni. A Cuader, pobre, fue un poco desprolijo, pero se ve que algo le dieron porque andaba cruzando miles de dólares por la... Los tipos van arreglando cosas. ¿Qué sé yo? Alguien me dirá, está fomentando la corrupción. No, una cosa es guita y otra cosa es negociación política. Igual eso es legal, o sea, no hay ilegalidad en eso. En la guita sí, comprar votos sí, pero negociar con gobernadores a cambio de apoyo político es parte de Pero es lo mismo que hablamos hace un rato de la legislatura. También mandar un proyecto que sabés que va a meter cizaña en el bloque de enfrente es lo que se hace en los parlamentos desde que existen, ¿no? Por eso, en vez de quejarse y de llorar, hay que en todo caso cuidarte que no te lo hagan y empezar a hacerlo uno. ¿Cómo se piensan que sacaba las leyes Cristina o Néstor? ¿Te acordás cuando subió? Y armó una delegación a China para poder votar el matrimonio igualitario. Claro. Invitó a China a ciertas diputadas de su bloque que sabía que no iban a votar a favor para que estén de viaje del día de la votación. Bueno, a Néstor me cuentan que en su despacho tenía un cuadrito que decía látigo y billetera. Famoso. Me parece muy fuerte eso, pero yo prefiero rosca. La rosca existe. Rosca hay, está seguramente tendrán alguna habilidad. Yo lo que creo es que hay algunos votos, varios votos. Lo del otro día fue 119 votaron a favor de un acuerdo que no 29. se sabe qué. 129. 129. A favor de un acuerdo que no se sabe qué tiene. Lo de Vichy, que propuso un proyecto, votó a favor de tratarlo y 5 minutos más tarde votó en contra de ese proyecto. Sí, no se puede creer. Creo que ahí está llamando, llama muchachos con mucho más poder que Guillermo Franco. Llama a todo el mundo, llama a todo el mundo. Hay temas en el Congreso que son tabúes hace años, prepagas, por ejemplo. Claro. Y ahí nos llaman los Tabaco. Hablando de todo eso, ¿nos contás un poco, Johnny, de cómo sigue esa rosca justamente interna de la Libertad Avanza después de el día terrible de Martín Menem, los audios que se filtraron, Pagano con el megáfono? A ver, hay un lío bárbaro en la Libertad Avanza adentro, porque uno dice, che, tiene un lío bárbaro, sí, pero sacan todas las leches. Bueno, pero también hay mucho quilombo interno que arrancó con la difusión de estos audios de Menem, de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Hay 2 versiones. Martín Menem dice, no, esto es lo último que dijo, lo dijo ayer, lo vamos a ver ahora en segundos. Martín Menem agarró y dijo, no, esto es inteligencia artificial. Estos audios son falsos, es todo mentira, no dije nada y demás. Vamos a ver el tape 5, donde el presidente de la Cámara de Diputados ayer mismo en su última versión lo desmintió. Dice que sus audios son inteligencia artificial. Mirá. El audio que le filtraron, donde usted dijo no seamos pacíficos, ¿está arrepentido de eso, de haber dicho lo que dijo? Primero, el audio no es verdadero. ¿Cómo no es verdadero? No, Luis, a ver, si hay algo que... a ver, yo tengo 1000 defectos, sí, pero hay una virtud que yo sostengo y es la paciencia, la tranquilidad, la no violencia. O sea, están buscando por dónde pegar. Hasta a mi hijo le mostré el audio a mi hijo y me dice, papá, esa no es tu voz. No. Pero hay un montón de audios. No solamente hay audios, no solamente hay audios, hay videos, hay mucha inteligencia artificial atrás. Esa no es. A ver, el que me conoce sabe que lo único que no quiero es tener problemas adentro del recinto. Okay. Entonces, digo, ya empezaron la semana ya pasada con los gastos de catering de la Cámara. Yo le quiero recordar a los que están con ese tipo de operetas, literal, totalmente. ¿Querés escuchar? Porque uno dice los audios. ¿De qué audio hablamos? Bueno, estos son los audios que aparecieron en medio de la votación del acuerdo con el FMI, que ahora les voy a contar de dónde salieron estos audios. ¿Son ciertos? ¿Son falsos? ¿Quién los filtró? ¿Por qué aparecieron? Estos son los audios de Martín Menem, los audios de la polémica. Mira, vamos al tape 0, mira.
en todo momento 4 personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio. Que me discutan, yo les voy a decir que no es momento, que discutan con el reglamento. Presidente, pero griten, ténganlos siempre, en todo momento. Bueno, esto fue que nada, le pedían a sus diputados, los de la Libertad Avanza, que hagan mucho lío para embarrar la cancha en la sesión que finalmente fue favorable para Libertad Avanza y que después vimos que hubo mucho lío realmente. Es que el otro día, que esto lo mostró Roberto Navarro casi en el momento en el que estaba sucediendo, pasamos los audios, después fuimos a la transmisión en vivo y estaba pasando como el guión de lo que había descrito Martín Menem cuando Almirón empieza a gritar para pedirle disculpas a Sago. Sí, no, fue una locura el show de Almirón, Lisandro Almirón, que Correntino, que es diputado de la Libertad Avanza. Fero, ibas a decir algo. Es una defensa pobrísima de Martín Menem, de adjudicarle a la inteligencia artificial la difusión de esos audios. Lo hubiera dicho un diputado de la Libertad Avanza en el momento en el que empezaron a circular. Claro. Digo, estuvieron sesionando horas y nadie salió a decir, che, estamos discutiendo Pero algo además, que no existe. si le querés hacer una maldad con un mensaje de inteligencia artificial a Martín Menem, supongo que armás algo más escandaloso que una rosca de actuación adentro de un recinto que me parece, dentro de las cosas que suceden en el Congreso, parte de la presentación teatral de lo que es. El problema de Martín Menem con estos audios, para mí, es que habla de una cosa medio virgen, medio verde, ¿no? Estas cosas no se dicen en audio, se dicen en una reunión, juntás. Es verdad, ayer me lo decía Pablo Dugan, porque yo decía, bueno, no es tan grave, lo grave es que sea tan boludo de mandarlo. Claro. Él me decía, bueno, pero él es el presidente de la Cámara, no es el presidente de su bloque. Claro. Es decir, tiene una responsabilidad institucional. Eso es cierto. Y eso le va a traer problemas. Sí, Claro, tal eso cual es va a traer problemas. Pero además en el audio hay otra cosa, perdón, porque, insisto, ¿cómo logró Néstor Kirchner frenar el ALCA? ¿Se acuerdan? Sí, Lo hizo, no, y lo puso a Chávez a hablar y a estirarla y a estirarla. Claro. ¿Qué hizo lo mismo? O sea, le dijo, vos, Hugo, volvelo loco. Vos hablale y hablale. Cansalo. Pedí la palabra. Cansalo, pedí la palabra, yo te la doy, hacemos que... Y mientras tanto rosqueaba con los otros, claro. Es lo que hablábamos un rato, esa es parte de las prácticas. Pero en el audio, hay otra parte del audio, que él dice no quiero nada pacífico. Y ahí ya cambiamos la cosa. Es el presidente de la Cámara. Por eso. Era un día donde afuera también iba a haber una situación de No, mucha por eso, no sé si tenemos esa parte de los audios donde él dice lo de Pacífico, pero por eso separemos cuando hay rosca y está bien coordinar. Vos sos presidente, o sea, coordinás con tus diputados cómo hacerlo, quién habla, quién no habla, quién bardea, incluso una chicanea. Todo eso es parte de esto, ¿no? Dejen de asustarse porque si no... que además me parece súper contradictorio porque al mismo tiempo lo que intenta instalar el gobierno es esta idea de la desestabilización. Y recién en Radio Mitre él decía, hay una enorme campaña de desestabilización, pero la desestabilización también tiene que ver con la violencia, también tiene que ver con este clima enrarecido que él mismo está fomentando en la Cámara de Diputados. A ver, la versión más fidedigna de todo esto es que él mandó estos audios a un grupo donde hay varios que están enojados con Martín Menem y que ahí se lo filtraron. Es Este un chat genio que de después la lo borró. Hay muchos testigos de esto. Salió Marcela Pagano y ahora vamos a hablar de Marcela Pagano, que ayer habló. Marcela Pagano es una díscola, sigue siendo parte del bloque de la Libertad Avanza, pero la quieren expulsar, la quieren echar. Vamos a ver el tuit, la placa 8, donde Marcela Pagano, la diputada de la Libertad Avanza, que se peleó el otro día con Menem, lo tildó de fascista, salió en un tuit fuerte donde le dice, Martincito, le dice... Debes estar muy desesperado para mentir así en televisión. ¿A quiénes le tuviste que mentir porque te tiraron de la oreja? Y ahora, como Pinocho, tenés que seguir mintiendo y no puedes recular. Todos vimos tus mensajes y escuchamos tus audios. Pongo mi celular a disposición, atención a esto, de la justicia para peritarlos, dice. ¿Te animás a hacer lo mismo vos con el tuyo? Bueno, ¿por qué mandaste 2 audios? Y atención a esto, acá está la versión. ¿Por qué mandaste 2 audios al grupo de chat que compartimos para ser escuchados por única vez? ¿Por qué no contás lo que decías en esos audios de ayer? O también la inteligencia artificial te hackeó el teléfono. Somos muchos los que te vimos, dice. Las mentiras y los cargos tienen patas cortas, Marcela Pagano. Y después Bonacci, que es el minigrupo. Son 2 diputadas libertarias que son díscolas, que están en contra de la conducción de Menem y que están amenazadas con ser expulsadas de la Libertad Avanza. Vamos a ver a la placa 9, Rocío Bonacci, donde ella confirma... ahí estamos viendo, dice, era temprano, dice Rocío Bonacci, recién me levantaba, iba caminando a la sesión y los audios que escuché, que luego los borró Bornoroni, que es el jefe del bloque de la Libertad Avanza, como administrador del chat.
eran claramente la voz del presidente de la Cámara, y si no, que lo demuestre. Bueno, prendieron el ventilador Marcela Pagano y Rocío Bonacci. Marcela Además, Pagano... esas dos eran las dos que habían dado el quórum polémico en la sesión anterior, Exacto. la que terminó las piñas. Exactamente, y Pagano viene ya de larga data. El lío, Pagano tiene un lío grande porque fue elegida como presidente de la Comisión de Juicio Político, nada más y nada menos. Y Karina Milei dijo, esta no, esta sacámela. Y Martín Menem ilegalmente no la reconoce como presidenta de esa comisión de juicio político, que es clave, digo, con respecto al presidente. Pagano salió a hablar ayer, prendió el ventilador. Pagano está muy caliente con el gobierno, con Karina Milei y sobre todo con Martín Menem. Vamos a escucharla. Pagano ayer hablando, donde ella dice que Menem le hizo una trampa a Oscar Sago, por ejemplo. Vamos a ver el tape 4, a ver donde habla Marcela Pagano sobre todo lo que está pasando. Mira. Es que hay alguien que tiene un interés claro en dejar de lado a un montón de personas que militamos para Javier Milei porque no le conviene, y yo creo que ese es Martín Menem. Yo creo que Martín Menem le hizo una trampa a Oscar Sago para sacarlo como jefe de bloque porque entorpecía su gestión o sus intenciones. Hizo lo mismo con Lourdes Arrieta, a quien apuntaron por filtrar información, audios y demás. Creo que hizo lo mismo con otros que no los quiero mencionar para no exponerlos. Yo estoy acostumbrada a la exposición, entonces la verdad que yo no tengo miedo. ¿Y por qué está buscando eso Martín Menem? ¿Qué finalidad tiene o a nombre de alguien está haciendo esto? Yo creo que está trabajando para su propia construcción política. Bien. Yo no creo que esté trabajando para Javier. No, vos descartás, vos sacás a Javier Milei de toda esta movida. Totalmente. Yo lo dije ayer y me paré y lo dije, el único jefe político que yo tengo es el presidente Javier Milei, en quien creo en su honestidad. Lo veo y lo observo y sé quién es. Bueno, fuerte. Y para cerrar este tema, porque es fuerte lo que está pasando en la Libertad Avanza, porque ahora la quieren expulsar, claramente, a ella y a Bonacci hace rato, pero ahora lo quieren acelerar. Pregunta, cuando vos decís la quieren expulsar, la pregunta es ¿quiénes la quieren expulsar y por qué todavía no la expulsaron? ¿Quiénes están sosteniéndola para que todavía no la expulsen? Porque ha demostrado la Libertad Avanza que cuando quiere ser sumario en las ejecuciones lo hacen. Se está dando un problema que lo hemos visto en la Libertad Avanza y es la única que la apoya es Milei. Karina se la quiere sacar de encima, Santiago Caputo también. Ese era el problema desde el minuto uno, desde cuando fue presidente de la Comisión de Juicio Javier Político. Milei la sigue sosteniendo. Santiago Caputo, en una de sus tantas cuentas fantasma, hizo 2 tweets sobre este tema. Vamos a ver la placa 10 y 11. Esta es una de las cuentas de Santiago Caputo, que no es muy conocida y demás, pero es @Nicolás Brandeis. Sí. Esa no la tenía. En Fan Terrible, no. Bueno, si es vieja, es de las primeras que es de las tuvo. primeras. Es pre-Milei Emperador. Sí, a todas las sigo porque ¿No es la misma clave para todas? Si no es un quilombo. Y las debe tener en el teléfono. Él tiene 2 teléfonos. Bueno, después le sigo contando. Poneme el... Más cosas no voy a contar. Los datos que tiene Guillermo. En los bolsillos de esa camisa saca... Poneme el tuit de vuelta, ahí el de Santiago Caputo, ahí está. Dice, a ver si te queda una cosa clara, Pagano. El único motivo por el cual hoy estás ocupando una banca es por haber estado en una misma boleta con Javier Gerardo Milei, no por mérito propio. En 2027 estás, y con mayúsculas, afuera. En 2027. Pero hay otro tuit, donde vamos a ver la placa 11, donde directamente pide que la expulsen ahí. Inminente, dice, inminente expulsión de Pagano del bloque La Libertad Avanza. Roma no paga traidores. Disfruta lo que te queda de mandato. Perdón, se está regalando Santiago Caputo ahí. Porque si pasa una semana y Pagano sigue siendo diputada, demuestra que tiene menos poder del que nos quiere hacer creer que tiene. Bueno, por eso no lo tuitea desde Milei Emperador, que es la cuenta que todos sabemos que tiene. Y lo tuitea desde muchachos. esta. Suele hacer esto. Esta cuenta es más marginal de Santiago Caputo. ¿Saben quién es Nicolás Brandeis? ¿Cómo? Un personaje. Un personaje de una novela. ¿Sabías eso? Contalo, pero contalo El igualmente. capitán Nicolás Brandeis, hijo de un judío ucraniano, la hija de un pastor evangélico, desertor del Ejército Rojo, se dirigió a Berlín, es lo que cuenta esta novela llamada Diestra y Siniestra, y hábilmente construye un imperio corporativo con casi 6.000 subordinados. Ese es el paradigma que propone
Santiago Caputo, según vos, con este personaje que usa en Twitter, ¿no? El nombre de Nicolás Brandeis. Ese es Santiago Caputo. Tiene Bueno, toda una atracción sobre la... Si no ya me- lo venís contando, ¿no? Pero Si no me equivoco, el sobre- personaje este es mencionado secundariamente en el Mago del Kremlin. Exacto. Caputo lo lee en el Mago del Kremlin y de ahí Y ahí llega va. el personaje. Exactamente, porque tuvo otras cuentas también donde él se hacía llamar Nicolás Brandeis. Es como históricamente su usuario, Nicolás Brandeis, que después fue eliminando, se creó otras cuentas, pero esta quedó, y esto es lo que tuiteaba Santiago Caputo, que insisto, obviamente quiere que se vaya Pagano hace meses, al igual que Karina Milei. Pero repito, se da esta dinámica que ya la vimos en La Libertad Avanza y es, lo sostiene Milei. Le pasó con varios. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Serenellini. Serenellini pasaba eso. Caputo quería que se vaya, Karina Milei también, pero Milei no. Y Milei sostiene gente a veces en contra de lo que quiere su hermana y su asesor preferido. Déjame agregarte entonces una preguntita más ahí. Si Milei, como todos sabemos, se desentiende de los asuntos de gobierno, ¿no? A él Sí. le preocupa la economía y poco más. Sí, él la gestión rosca no tiene idea. No y sé el nada. gobierno lo manejan Caputo y Karina, Santiago Caputo y Karina. Sí. Hay una división de poderes ahí con francos en un tercer lugar. Sí. Cuando Karina y Caputo le quitan el favor a alguien como Serenellini y Milei lo sostiene y esa persona sigue muchos meses en su cargo, es un ñoqui VIP. Es Porque un- me imagino que tareas no le dan. Tal cual. Que Serenellini estuvo sentado en su despacho cobrando el sueldo, porque si ni Karina ni Caputo te dan un rol político, no tenés un rol político en ese gobierno. 9 de cada 10 personas con las que vos hablabas en Casa Rosada te decían lo mismo. Serenellini es un gnocchi VIP. Lo dijiste vos. No, yo lo que hice fue un O sea, ya delicado enlazamiento de razonamiento que me llevó a esa conclusión. Todos te decían lo mismo. No Hay labura, distintos no hace nada. distintas categorías de ñoquis. Claro. No, Es que este tenía un contrato, tenía un cargo. Tenía muchas importante. cosas, tenía Ah, chofer, bueno, tenía un montón de cositas Serenellini y finalmente, luego de varios meses, lo echó. Acá yo creo que, si me preguntás hoy a mí, para mí va a terminar el mandato, Pagano, y en 2027, muchas gracias, mucho gusto. ¿Pero dentro del bloque o fuera del bloque? No, dentro del bloque. ¿Dentro del bloque? A ver, si la elección es muy buena el año que viene, perdón, este año, para la conformación del año que viene, lo mejor, la Libertad Avanza se da el lujo de perder 2 diputadas o más. El problema es que la Libertad Avanza hoy no se puede dar el lujo de ir perdiendo Esa es diputadas. la última que te hago. Sí. Pagano dijo y dio a entender que hay más personas en su situación que no hablan. ¿No? Que hay más diputados y diputadas del bloque que no lo quieren a Martín Menem, que están enojados. Nunca hablan mal de Milei, no rompen con el Claro. mileísmo, pero sí con Karina Milei y con la conducción política. También lo que- ¿De cuántos diputados estamos hablando? Enojados, descontentos. No, a ver, yo más, a ver, públicamente que sepa e internamente, más allá de ellas dos, de Pagano y Bonacci, no veo a alguien más. Yo no sé si ella le está subiendo el precio a la pelea Puede ser, también, ¿eh? Puede ser. Pero yo no veo un escenario donde haya más diputados. Son poquitos, ¿sabes? Son un lío bárbaro, pero son poquitos. Estamos hablando de menos de 40 diputados, tiene la Libertad Avanza. Más allá de ellas dos, no veo otro que esté en la misma sintonía que Pagano. Lo mejor debe deslizar críticas en off, pero no en este nivel de virulencia. También ella le debe estar subiendo al precio a todo esto, le Obviamente. conviene. No, te iba a comentar que también entre las cosas que dijo Pagano ayer habló de, obviamente, las aspiraciones personales que tiene Martín Menem y que esa es la motivación de él para generar este tipo de Exactamente. cosas. Ahora, Sí. Claro, no, por ahí que te quería preguntar, Sí. ¿qué sabes vos de las aspiraciones de Martín Menem? ¿Hasta dónde llegan? Martín Menem, desde que asumió como diputado y ahora presidente de la Cámara de Diputados, quiere ser gobernador de La Rioja. Ya él lo intentó, de hecho. Ya lo intentó, pero igual va a volver a insistir. Él desde el primer día labura para su candidatura a gobernador. Desde el primer día lo único que hace es pegarle a Quintela. Digo, siempre que Quintela el gobernador de La Rioja. Desde el primer día su aspiración es esa. Él está laburando día a día para ser el gobernador de La Rioja. Es lo único que le importa. En 2027 él quiere ser el gobernador de La Rioja. Esa es la mayor aspiración, la principal y por la que más labura. Él está trabajando para eso desde el primer día. Bien. Una de las cuestiones que en esta cantidad, en esta manada de elefantes, que es la Argentina hoy en día y que el gobierno nos tira y nos tira y nos tira, hay una que no hay que olvidar, que es que nos prometió que la motosierra va a seguir este año. Que ese famoso ajuste más grande de la historia da lugar a más ajuste. Algo que algunos advertimos desde el primer día porque ya vimos esta película otras veces. Ese ajuste tiene efectos muy graves, muy severos. Y uno de ellos es que están volviendo a haber brotes de enfermedades que estuvieron durante mucho tiempo erradicadas y luego controladas en la Argentina. Y es algo que estamos ante el riesgo de que no podamos seguir diciendo lo mismo, Fero. Sí, te lo voy a sintetizar de una manera. Es ajuste más problema de época. Es decir, ajuste más una ola de antivacunas Claro. en todo el mundo.
que está generando brotes de sarampión, una enfermedad erradicada, o que se creía erradicada, no solamente en Argentina, sino en gran parte del mundo. En Argentina no hubo casos autóctonos durante casi 2 décadas. Cuando hablas de erradicada, tuvimos 20 años sin que haya una infección. Exactamente. interna. A partir de la última década empezó a bajar la tasa de personas vacunadas, de niños vacunados en el caso del sarampión, y fue propiciando esto hasta llegar a la pandemia. La cuestión ahora es que empieza a haber casos autóctonos, cada vez hay más. Ayer el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, anunció que había 13 casos, se habían sumado en el AMBA 2 nuevos casos. Una mujer de 27 años que estaba vacunada y que corresponde a la cadena de transmisión del caso 0, un caso que se cree que vino del exterior. Tenemos el tuit de Nicolás Kreplak, si lo quieren ver, si no, es básicamente eso que dijo. Justo ayer ahí está, ahí lo tenemos en pantalla para los que nos están siguiendo por YouTube, la situación de sarampión se agrava y es cada vez más importante y fundamental que la campaña nacional de vacunación comience ya, escribió Nicolás Kreplak. Le agregó esto que te decía recién, el AMBA suma 2 nuevos casos y ya son 13. Una mujer de 27 años que estaba vacunada y que corresponde a la cadena de transmisión del caso 0. Pero también tenemos el caso de una persona adulta con antecedente de viaje a Tailandia desde entre febrero y marzo de este año, que abre una nueva cadena de transmisión. Bueno, y ahí habla de que el equipo de la provincia se está encargando de los controles. Sí, no es un detalle menor que el equipo de la provincia se esté encargando de los controles, porque son controles que antes hacía la Nación. Sí. Cuando se habla de controles es detectar un caso, hacer el seguimiento epidemiológico con quienes estuvo en contacto para saber quiénes podrían haberse contagiado. Es que justamente la dirección epidemiológica es la que más fue ajustada en el último recorte que hubo en el Ministerio de Salud. Pero es un trabajo muy intensivo ese control. No es simplemente alguien que te llama para preguntarte cómo estás ni nada. Hay una investigación para reconstruir tus pasos, tus contactos. Lo que me explicaban desde el Ministerio de Salud de la Nación ayer es que ese trabajo lo hacen las provincias y que la Nación se encarga de mandar vacunas y de coordinar, pero los espacios de vacunación, tanto como los trabajos de control dentro de los territorios, los hacen los gobiernos distritales. Es discutible, los profesionales del área que fueron echados dicen que no, que ellos hacían ese trabajo. Exactamente, y además con una reducción de la planta se te complica justificar cualquier otra cosa. Así es. En relación a este crecimiento de casos y la caída de la tasa de vacunación, tenemos una placa para que ustedes vean de manera muy gráfica, quienes están siguiendo, cómo cayó la vacunación en edad escolar. Es su nivel más bajo en 5 años. Ahí estamos viendo 3 rayitas que corresponden a sarampión, rubiola y paperas, que es la vacuna triple, polio y tos convulsa, tétanos y HIV. Y fíjense cómo la curva que empieza a descender de 2019, crece en 2022, cuando de alguna manera podríamos pensar que hay una recuperación de la pandemia, y vuelve a caer drásticamente en 2023. Sí, decime. No, decime. No, estamos hablando de que es la principal caída en Argentina. La cobertura de la vacuna triple cayó 30 puntos entre 2019 y 2023, que es lo que estamos viendo, y casi 40 entre 2022 y 2023. Es lo que está pasando también en todo el mundo, ¿no? Hay 2,5 millones de chicos expuestos al virus que antes no estaban. Ahí hay una explicación más, además de que ahora vas a hablar seguramente también del efecto del movimiento antivacunas, que la pandemia afectó muchísimo. Pero creo que no se puede disociar que estos números, que habían estado altísimos históricamente en la Argentina, empiecen a bajar. Y luego que empiecen a aparecer los primeros brotes de sarampión después de 20 años erradicada la enfermedad en 2018, 2019, con que Macri comenzó su mandato en 2016 recortando los programas de vacunas. Se ahorraron, entre comillas, $65 millones durante los 4 años de Macri del programa de vacunas, sin contar las que se compraron y se dejaron vencer. ¿Se acuerdan que en el comienzo del gobierno del Frente de Todos se encontraron 12 millones de dosis de vacunas sin dar? Es decir, guardadas en galpones. Más allá de hay que hay una cuestión global, me parece que está claro que la caída empezó cuando desde el Estado Nacional se empezó a desentender de esa tarea. En febrero de 2020, de hecho, hubo un brote bastante fuerte de sarampión, pero se logró controlar rápido con la acción justamente del Estado, ¿no? Y porque cayó la pandemia, que obviamente con el aislamiento fuerte... Después vino la pandemia que ayudó al brote. En este sentido, como te decía recién, y también lo comentaba Agus, hay una caída de la inversión del Estado
en estos programas. Lo denunció la Fundación Huésped, que nadie puede acusar ni de kirchnerista ni de nada. Los han acusado. Aunque los han acusado, es cierto. Esto lo acusó hace apenas 30, 60 días en un tuit que es la placa 03, si lo quieren compartir, compañeros, donde hablaba del recorte, ¿no? El Ministerio de Salud de la Nación despidió al 40% de la planta de la Dirección de VIH y al 30% de la Dirección de Vacunas. Esto afecta gravemente la capacidad y alcance de ambas. Exigimos que se informe cómo se va a garantizar el funcionamiento. Hablamos de la salud de millones de personas. Esto denunció la Fundación Huésped en febrero. En enero fue esto. Sí, sí, a fines de enero, principio de febrero. Y luego una serie de renuncias también en esta dirección, porque como esas advertencias, el gobierno no hizo nada, los médicos dijeron, nosotros asumimos una responsabilidad que no tenemos las herramientas para poder hacernos cargo, y hubo una renuncia también de muchísimos profesionales. Está vaciado ese área. Esta reducción se sumaba al despido de 1.400 empleados del Ministerio de Salud a lo largo de todo el año pasado, ¿no? Es decir, realmente acá se ve la ausencia del Estado y las afectaciones que eso puede tener en la población. No estamos hablando acá ni de guita ni de nada, estamos hablando de la salud de las personas. Venimos de una pandemia, lo hemos visto claramente. También lo podemos ver lo que pasó en Brasil, porque te decía, por un lado está la reducción del presupuesto y por otro lado está este movimiento antivacunas que va creciendo en todo el mundo. Bolsonaro fue uno de los impulsores del movimiento antivacunas en Brasil, y Brasil tuvo un brote en 2018 que llevó la cantidad de casos a 21.700, lo que lo hizo perder la pérdida de la certificación de eliminación del sarampión. Eso es algo histórico. Estamos hablando de décadas y décadas de una enfermedad desterrada, ¿no? Después, el país implementó estrategias de vacunación intensiva y vigilancia epidemiológica, que es lo que habría que hacer acá, y logró interrumpir la transmisión endémica en 2022. Le costó 3 años recuperar ese estatus. El sarampión es de las enfermedades más contagiosas que se conocen. ¿Se acuerda de ese RX que se hablaba en la pandemia? Que si una persona, ¿cuántas contagiaba? Es 15 en el caso del sarampión. Es altísimo. Una persona puede contagiar a 15 otras personas. Es altísimo. Yo ayer pregunté en el gobierno nacional qué pasaba con la campaña. Me decían, estamos empezando la campaña de vacunación. Un poco tarde, un poco incomprobable, habría que ver si realmente... Y le decía, pero vos... Estoy saliendo, ¿no? Cuando decís... ¿Por dónde andás? Estoy saliendo. Yo le preguntaba a esta persona, a esta fuente del Ministerio de Salud, cuando vos decís campaña, ¿a qué te referís? No, bueno, estamos dándole las herramientas a los distritos para que puedan... Para que ellos la hagan. Para que ellos la hagan. Entonces ahí le pregunté, pero... Porque también creo que, si les pregunto a ustedes, ¿han visto campañas publicitarias? ¿Han escuchado algún spot? ¿Han visto algún anuncio en la tele? ¿Algún cartel en la vía pública? Cero. Vos, Johnny, lo debés saber. Me dijeron, no. Eso es pauta oficial, y pauta oficial... Claro, como no hay pauta, no hay tampoco cero. Decisión, campañas. Decisión Eso del prueba- Ejecutivo no pautar en ningún lado. Eso prueba, digamos, que la pauta oficial tiene una utilidad real, más allá de que se usa para financiar, tiene una utilidad real. El Estado debe publicitar sus actos y debe hacer campañas de información pública importante para la población. Pero carteles en la calle podrían, por ejemplo, digo, por ahí no en los medios, no les vamos a suponer, ¿no? El relato del gobierno es no nos gusta. Que pongan una Después- avioneta que después, vaya... que después se echa mucho, pero cartel en la calle, mínimamente, El algo. otro día en la entrevista de Fantino con Pedro Rosenblatt, que la recomiendo, está muy buena la entrevista acá del medio compañero Gelatina, donde participa Mati Colombati, le estoy vendiendo el medio, le mandamos un gran abrazo pero es un medio amigo, a la Pedro, gente de Gelatina. claro, sí. Ahí se da algo muy gracioso en el diálogo donde Fantino le dice, Pepe le dice, yo voy por la ruta, le dice, no veo un cartel, me encanta eso. Agarra a Pepe y le dice, sí, porque no hay obra pública. Claro. Y Está en este contento caso por algo que está mal, que es una cagada. Que está no hay mal, carteles. pero vos pensás que hay un montón de personas que por ahí no se informan, no tienen la gimnasia de informarse o no tienen el tiempo. Y esa información que hay en la vía pública es muy importante para concientizar a las familias, más allá de la posición antivacuna, que es una posición extrema, y de una minoría cada vez más grande. Para cerrar esto, Nico, un recuerdo, un recuerdo del archivo, volvemos a la pandemia, 2020. ¿Qué decía Milei sobre las vacunas? A ver. ¿Te vas a vacunar? Depende. Depende, me gustaría que antes de qué depende? hacerme... Bueno, primero digo, si es obligatorio, no está bien. De última es mi opción, cómo yo decido cuidar mi salud o no. ¿Vos crees que no debiera ser obligatorio? Obviamente, digamos, ¿por qué el Estado me va a obligar a vacunarme?
Ya explicamos esa burrada demasiadas Ya veces. explicamos, de hecho, no era obligatoria la vacuna. Y además no era obligatoria. Pero bueno, esta era la Además, posición después de se Milei. vacunó. Y además después se sí, vacunó. sacó fue la corriendo foto. a vacunarse. La foto ahí con la vacuna. Sí. Bien. Otro de los recortes del Estado, otra de las ramas que fue alcanzada por la motosierra son las universidades. Sí. Esta semana fue una semana, era donde tenían que volver a comenzar las clases, hubo medidas de fuerza muy fuertes que quedaron en un segundo plano por la marcha de los jubilados, pero la situación es crítica, ¿no, Agus? Sí, bueno, como decías, el ajuste fue primero en salud y también en educación. El año pasado tenía que ver con las provincias y dar a entender que no iban a existir ni reuniones paritarias, ni el apoyo y el Estado presente haciéndose cargo de lo que tiene que ver con los salarios docentes, y ahora también van por los universitarios, a pesar de la gran marcha federal que todos recordábamos que parecía que había movido un poco el avispero en el gobierno. Bueno, el lunes hicieron una medida de fuerza, el martes hicieron otra medida de fuerza los docentes de las universidades y el miércoles acompañaron a los jubilados. Pero hoy van a hacer una clase pública en Plaza de Mayo, es bastante cómica. Si les parece, vamos a ver el tape 8 y ahora les cuento un poco más. Bueno, amiga, vamos por esa puerta que es la que hay gente. Nosotros somos de la universidad pública y mañana vamos a estar haciendo una clase sobre educación pública para el gobierno nacional. Y queríamos dejarles las invitaciones. Ahora viene el secretario de Guillermo Franco y Karina Milei. Sí, el de Milei ya te lo dimos también. Para ir resaltarle al presidente que es gratuita la clase, así que no le va a costar nada, puede venir. Acá enfrente. De Karina Y el presidente. Bueno, dale, gracias. Ojalá realmente vengan. No está de más explicarle un poco sobre educación pública, que puedan entender también. Que no es un gasto, que es una inversión. Bueno, ayer la Universidad de Buenos Aires declaró por unanimidad la emergencia salarial, denunciando que perdieron los docentes cerca del 50% del poder adquisitivo. Es por eso, ¿no?, que sale esta movida de la fuga. Y fíjense los temas que se van a tratar hoy en la Plaza de Mayo, porque es muy gracioso. Son clases, se puede ir y puede Se cualquiera a la puede plaza ir, no hay que pagar. Claro. Como estaban comentando las chicas. Reforma del 94, la parte de la Constitución que Milei se olvidó de leer. Todo por docentes de la UBA, ¿no? Abogados, profesores, que tienen mucha trayectoria también en lo suyo. Cálculo 1, ¿cuánto cuesta la ignorancia? Que lo va a dictar Luis Coues, profesor de Contabilidad Gubernamental y Control de Gestión de la Facultad de Ciencias Económicas. Son varias las facultades, porque recién hablábamos de Derecho, por otro lado de la FCE, Falacia ad Milei, Lógica y Argumentación, Ortografía y Gramática Troll, esa está muy buena también, dictada por Alejandra Nasser, secretaria académica del Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, y así todas cuestiones que tienen, bueno, historia básica de la ciencia y la investigación en la universidad pública. Más allá de la movida, que creo que tiene que ver también con visibilizar esta cuestión en momentos en los que es cierto que la agenda pública está muy enfocada en lo que tiene que ver con el conflicto de los jubilados, pero no nos olvidemos de eso. Y les pido también la placa porque fíjense en este contexto que dijeron, bueno, vamos a empezar a pensar en organizarnos, porque estaba también el inicio de clases, y en empezar a mostrar qué es lo que está pasando. Recibieron una recomposición del gobierno nacional que fue unilateral porque no se reúnen desde agosto, pero fíjense, es un 1,5%, y fíjense cuánto recibieron los docentes ayer. No sé si se llega a ver, pero bueno, nos comentaban que... Ahí está. ¿11.000 pesos? No, algunos 2.000 pesos inclusive, 3.500, ¿No será mucho? 6.000, 15.000. Ida y vuelta en subte. Claro, bueno, eso es lo que también nos comentaban. Claro. Tiene que ver con un retroactivo de aumento que impuso el gobierno de Milei, 1,5 para el mes de enero. Pero ¿cuál es el tema? Como los sueldos son tan bajos, porque ser docente universitario hoy en el gobierno de Milei tiene que ver estar condenado a cobrar en algunos casos 164.000 pesos de bolsillo por 10 horas. Los docentes que tienen dedicación exclusiva
40 horas están pagando cerca de 800.000 en el Estado y son aproximadamente el 10% del total, porque no alcanza, o sea, teniendo en cuenta los números de la canasta básica y todo lo que tiene que ver con el transporte, con llegar a dar esas clases, no alcanza. Y bueno, y esto también, el de financiamiento en la República Argentina, en lo que tiene que ver con universidades, ya sabemos cómo termina, ¿no? En un éxodo de científicos, de docentes, y eso nos comentaba que está pasando ya Antonio Rosselló, que es secretario de Acción Social de Conado Histórica y miembro de la mesa ejecutiva de AGDB UBA. Lo tenemos en el tape 6. El propio decano de la Facultad de Ciencias Exactas dijo que ya el 7% de los docentes han renunciado. Ya lo había anunciado el año pasado que el 10% de los docentes regulares habían renunciado en veterinaria de la UBA. Evidentemente se está produciendo un éxodo de científicos y de docentes universitarios con experiencia y formación, porque lo que busca el gobierno es destruir la educación superior pública, laica, estatal y gratuita. Y bueno, las federaciones de docentes y no docentes, porque fíjense los que fueron, no sé si lo tenemos también, el recibo de los no docentes sobre esta recomposición que tuvieron, que es muchísimo más bajo también, en algunos casos no llegaba ni a 1.000 pesos, se están organizando y como decíamos, está la idea de ir hacia otra nueva marcha universitaria para volver a decirle a Milei que con la educación pública no. Es importante esto por lo que hablábamos hace 2 horas, al comienzo de este pase. El gobierno quiere desmovilizar porque sabe que hoy en día la única barrera que va a encontrar es la que le ponga la sociedad. Porque la política la tiene más o menos resuelta, porque el Congreso, si no lo cerró, por lo menos lo dejó en suspenso, porque el Poder Judicial argentino desde hace rato que dejó de ser realmente un contralor de la Constitución. Entonces es la gente en la calle. Gente en la calle que el año pasado costó que hubiera, aunque las universidades hicieron su trabajo en ese sentido y convocaron 2 marchas muy importantes, y que este año pareciera estar arrancando con un tono distinto, aunque el gobierno está haciendo lo posible por desconcentrarnos, por hacernos desanimar, porque no querramos salir. Bueno, ya en un minuto va a cerrar este programa porque tenemos que ir una breve tanda antes de que arranque Verdades Afiladas. El lunes nos vamos a reencontrar acá con Roberto Navarro en este lugar y con toda la mesa en la previa de una movilización que tiene que ser histórica. Histórica, el 24 de marzo, como todos los años, pero este año más que nunca, en unidad. Vamos a hacer miles y miles y probablemente millones alrededor del país, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, que salgamos una vez más a pedir memoria, verdad y justicia. El gobierno va a tratar de provocar. Sí, espero que no en la calle. ¿Sí? No, pero un video seguro. Sí, ¿no? Pero va a haber un video, va a haber trolls en las redes. Les voy a dar el mismo consejo que se dio hace un año. Bloque inmediato. No lo compartan ni para repudiarlo, ni para reírse de ellos, ni para decir qué barbaridad, ni para que tus amigos lo vean. Bloque automático a los que comparten ese contenido. Si nosotros no le damos la cámara de difusión, ellos no llegan tan lejos, el mensaje de ellos no llega tan lejos como cuando discuten con nosotros. Entonces, no nos prestemos para ese juego. Vamos llegando al final que tenemos que va a haber un video porque hubo un equipo trabajando filmando en la Excel. Ayer Johnny lo de saber, publicó un video de memoria completa. Así es, bueno, por eso entre comillas. No caigamos en provocaciones. El lunes nos vemos a la mañana, todos acá de la tarde, todos en la playa, en la plaza, que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau. El Destape 1070.